Bienvenidos, bienvenidas a una cita siempre especial. Galicia Rolera os trae un miércoles más vuestro programa preferido, Noches de Rol en Confianza, presentado por Fian. El terror gótico te va, ¿no? No sé por qué lo dices, no, ¿qué va? No. Sí, Tú- claro. Ravenloft eh, es una de mis 3 ambientaciones favoritas, Eso junto con está bien, Cult y eso Hombre está bien. Lobo. Uy, Mundo de Tinieblas es un must. Bueno, hay juegos y ¡Ah! juegos en el mundo de Bueno, tinieblas. a ver, sí, sí, ciertamente. Pero no entremos en polémicas, no tan pronto. Y bueno, así ya nos has comentado un poco cómo has empezado en el rol y todo esto, pero también te has prodigado bastante por las redes, sobre todo con tu canal de YouTube, retransmitiendo partidas o incluso haciendo tutoriales de algunos juegos. Em, ¿Cómo surgió la idea de hacer el canal y cómo te ha ido con todo ello? Bueno, estoy en todas partes porque soy como un virus, pero realmente la idea del canal empezó porque yo consumo muchísimo rol, muchísimas partidas de rol, muchas, muchísimas, de muchísimos canales, tanto en español como en inglés, pero un montón. Entonces, pues un día, pues, aprovechando las Netcon 01, dije, oye, pues voy a montar una partida y la voy a retransmitir online por eso de darle a la comunidad un poquito de lo que estoy recibiendo, ¿no? De lo que estoy consumiendo. Y oye, pues estuvo guay, me gustó. Y después de esa primera partida vino una segunda y luego una tercera y luego ya cuando nos dimos cuenta pues estábamos en una campaña y en fin, a lo loco. Tengo que decir que mi único interés realmente en el canal es compartir con la comunidad lo que tengo. De hecho, RollTV no está monetizado ni nada parecido. Incluso los sorteos que yo hago son de material que he conseguido o bien en ofertas que he comprado yo o bien pues regalos de editoriales por haberles ayudado a hacer demostraciones en algunas jornadas o cosas por el estilo. Entonces pues un poco todo ese material promocional yo aprovecho y lo sorteo también. Pero ¿qué es eso? Es una excusa realmente para conocer a un montón de gente, para poder jugar con personas que de otra manera no podría, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, en un montón de sitios he tenido ocasión de jugar, e incluso mi grupo regular de la campaña de Night Below, que bueno, ya son más de 200 sesiones con ellos, pues están repartidos por toda la geografía, no hubiera podido jugar con ellos de otro modo, ¿no? Así que pues ahí estamos, semana tras semana. Muy guay. He de decir que, por ejemplo, he visto tu partida de Cult, o al menos una de las que tienes, no recuerdo si tenías, creo que tenías varias temporadas y había visto creo que la primera. Y, oye, 2 temporadas, sí. molaba, molaba. Y tú, Bueno, pero ahí, molaba, a ver, Cult, perdóname, pero esas partidas molan, pero porque juegan Pedro y Corman. O sea, Pedro y Corman hacen esas partidas de Cult. O sea, de hecho, con la tercera temporada va a ser muy divertido. Vais a tener alguna sorpresa. Además, los de Galicia Rolera yo creo que os va a sorprender algo de lo que va a pasar ahí. Y os la recomiendo. Pero hay una presión muy fuerte por esa tercera temporada de Cult. bueno, yo que sepas que te entiendo porque hay una presión muy fuerte para que yo dirija Vampiro, así que estamos un poco en las mismas. Pero bueno, Pues dale al público lo que quiere. qué pereza a veces, qué pereza. Hay tantas cosas, es que no me da la vida. Y de todos estos proyectos que tienes, ¿hay alguno que quieras reseñar? O Sí. Roll Academia sin ninguna duda. Es, a ver, Roll Academy es un servidor de Discord que la idea es ayudar a gente novel a empezar con los juegos de rol. Todo esto, la idea surgió un poco porque con todo lo del confinamiento empezó a contactar conmigo muchísima gente diciéndome, Mitchell, me gustaría empezar a rol, pero no sé cómo, o dónde puedo ver un poco, pues no sé, qué pasos tengo que dar, o esto cómo funciona. Total, que yo me dije, oye, pues me voy a poner un poco como objetivo dirigir a un grupo de personas cada mes, ¿no? Montar pues un grupo de 4 jugadores o jugadoras, noveles completamente y dirigir pues en enero 4 sesiones a ese grupo, en febrero otro, en marzo otro, etcétera. Pero es que me iba a quedar muy corto, muy corto. En el mejor de los casos estaría dirigiendo a 12 mesas, en el mejor de los casos. Así que dije,
voy a pedir ayuda a la comunidad. Y ostras, la comunidad respondió. En el momento en el que lo hice, empezó a haber muchísima gente interesada. De hecho, incluso el nombre de Roll Academia surgió ahí. El logo también es una obra maravillosa de uno de los participantes, de uno de los miembros. Y ahí está, ese servidor de Discord, cuyo único objetivo, ahora con sus más de 1400 miembros, es pues que montar partidas de rol, sobre todo para noveles, enseñar a la gente. Pues nada, espero que siga para adelante y que algún día puedas comprar el yate que me comentaste y todas esas cosas. Tengo que decir también que, bueno, yo siempre insisto, Roll Academia no es un proyecto de Michel González. Roll Academia, lo que es el servidor lo he montado yo, pero Ujú, es un servidor de la comunidad y para la comunidad. O sea, no se puede alimentar solamente por lo que diga una persona o lo que monte una persona. Entonces, sin todo ese tiempo que de manera tan desinteresada están dando una enormísima cantidad de masters, pues no sería lo que es. ujú. Bueno, y antes de empezar a hablar de Fate en sí, no sé si quieres comentar algo más sobre ti mismo, tus proyectos o cosas por el estilo. No, sí, sí, a ver, los que queráis saber algo de mí, de verdad, buscar Michel González por ahí y estoy en todas partes, soy como un virus. No, sí que he hecho cosas muy chulas porque hay editoriales que han confiado en mí y me han dicho, oye, escríbenos algo. Y tengo varias aventuritas publicadas con Shadowlands, una de D&D para quinta edición, más grande ya, es una aventura de 80 páginas que está publicada con la editorial Juegorama. Hay varias cosillas por ahí también en el tintero y bueno, hay cosas, hay cosas. Y por lo demás, pues pasaos por el canal de Roll TV y allí podréis ver de qué va un poco todo esto. Habrá que estar al tanto entonces. Y nada, vamos a lo que da polémica y demás. Fate, ese maravilloso juego denostado por muchos, apreciado por otros, otros que se mantienen en un punto intermedio y no saben qué esperar de Fate. Fate, ¿qué opinión tienes de Fate? Fate se ha convertido en mi sistema favorito, pero también tengo que decir que es uno de los libros que, no voy a decir que peor escritos están para explicar el sistema, pero desde luego podría estar mucho mejor de lo que está. Yo, Yo creo que el principal problema de Fate es precisamente mm, su manual. Tiene ideas muy buenas, pero han querido utilizar un lenguaje propio de manera, en mi opinión, innecesaria. Por ejemplo, a los turnos les llaman intercambios. No sí, sé, han metido alguna palabrería ahí que quizá no hubiera sido buena idea. Y le faltan ejemplos, en mi opinión. Es un manual que necesita desesperadamente muchos ejemplos de cómo se ve en partida. No ejemplos de, pues, estos son proezas y tal, sino de cómo se juega, ¿no? Yo mm, creo que es un manual que necesita una revisión. sí. Yo reconozco que cuando lo conocí aún estaba en inglés, aún no lo habían traducido, y lo que más me echaba para atrás era precisamente que tenía mucha información redundante, que te la repetían en mogollón de sitios y eso a veces creaba confusión. Y como tú dices, los nombres que ponían ahí a las diferentes acciones, bueno, turnos. Estuve mirando el condensado, por ejemplo, con su... ¿Cómo era? La iniciativa de las palomitas, la escalada o escalera de la balsera, bueno, cada nombre que se inventan ahí para referirse a la iniciativa, que al final te acabas confundiendo y marea un poquito. Sí, Pero sí, sí. totalmente. Además, hay información que está mal repartida por ahí. Por ejemplo, la información de qué usos le puedes dar a los puntos de destino, pues hay Mm, parte que está en el apartado de puntos de destino y hay parte que está en otro sitio, ¿no? Por ejemplo, el que puedas utilizar los puntos de destino para añadir elementos a la narración basado en el sí. aspecto X, eso no Mm, está en el mismo sitio donde está lo demás. sí. Entonces, es un poco... Pero bueno, quitando eso, sí que es verdad que una vez que has leído Fate, que has comprendido Fate, que yo creo que Ujú, esa es la mayor dificultad, luego entiendes por qué está escrito como está escrito. Pero bueno, ujú. hubiera sido buena idea que lo escribiese quizá otra persona que no tuviese tan interiorizado Fate, ¿sabes? No sé, Ya, su caso raro. Fate, la verdad es que sí. Más de una lectura vas a tener que pegarle, porque y yo creo que la mejor manera de cogerlo es jugando, para ver cómo funcionan los aspectos y todo eso, porque como tú dices, si no hay ejemplos en el manual, es difícil que aprendas a usarlo correctamente.
Bueno, eso pasa Pero, con todos los juegos, ¿no? Quiero decir, la mejor bueno, manera de sí, aprender siempre es jugar. yo he hecho en falta ejemplos de juego, precisamente, porque creo que es eso, la mejor manera de coger el funcionamiento de un juego. Y bueno, entonces, Fate es tu sistema favorito. ¿Tú crees que Fate vale para recrear cualquier tipo de género en el mundo del rol? Sí, con unas anotaciones. Fate es un sistema genérico. Yo he dirigido partidas de los mitos de Tulu con Fate. Y funciona. Y es terrorífico. Y da mal rollo. Pero Fate, el manual ya te insiste al principio que está pensado para personajes que cumplan 3 condiciones. Que sean proactivos, que tengan vidas interesantes y que sean capaces, que sean competentes. No juegas con lo que sería en D&D, por ejemplo, un personaje nivel 1, ¿vale? Los personajes de Fate recién creados son muy buenos. Por eso luego la progresión del personaje de Fate, que hay progresión de personajes, pero es más lenta. Es más de cambio que de crecimiento, aunque hay crecimiento, pero cuesta. Entonces, no A sé, esto no sé. mi pregunta venía porque, por ejemplo, tengo amigos que, y Lizandre lo sabe bien, tenemos un amigo que es muy fan de reglamentos detallados, muchas reglas, y en el combate le gusta que haya detalle, diferenciación de armas, cosas así, o maniobras en el combate. Maniobras sé que, por ejemplo, invocando aspectos o creando aspectos puedes hacerlo perfectamente, pero ¿tú cómo ves Fate para el combate? Es el mejor juego que hay para combate. De hecho, Ya, y aquí palabras lo... mayores. No, no, así de claro os lo voy a decir. Lo mejor que hace Fate, lo mejor, no Ujú. son las escenas de narración, porque eso es más o menos igual que en todos los juegos. Lo mejor que hace son las escenas de acción. ¿Por qué? Ujú. Porque mecaniza de una forma muy sencilla la ficción. Con las 4 acciones que tiene, la acción de superar, que es la acción normal de toda la vida, de usar una habilidad, ataque y defensa, que todo el mundo sabe lo que son, y luego el mejor invento desde el pan con nocilla, que es crear una ventaja. Crear una ventaja te permite a nivel táctico una profundidad táctica que no tienes en absolutamente ningún otro sistema. Precisamente porque te permite utilizar muy bien el entorno, aprovechándote de los aspectos que ya pueda haber en el entorno, crear tú aspectos en el propio entorno y crear ventajas que hacen que tu personaje pueda ser útil, por ejemplo, en combate, aunque no sea un personaje de combate. Mira la típica situación de resulta que en el grupo solamente hay un guerrero. Empieza el combate y el investigador se esconde. El otro, lo que sea, ¿no? En Fate no. En Fate puede que tú no quieras atacar, pero puedes utilizar absolutamente cualquier habilidad para crear una ventaja que puedan aprovechar tus compañeros. Ujú. Yo en Fate me gusta mucho poner el ejemplo del gigante. Si tú pones un gigante como un encuentro en D&D a personajes de nivel bajo, los personajes solo pueden hacer una cosa, que es huir. Si se quedan, morirán. No hay más, no existe ninguna táctica, no existe ninguna alternativa que tengas realmente, porque las diferencias de poder, por decirlo así, son tan grandes que son insalvables. Eso en Fate no pasa. ¿Por qué? Porque puedes tener a un guerrero, pero resulta que un personaje que no sabe luchar dice, oye, pues utilizo para provocar, para golpear con una piedra una sartén y llama su atención. Y otro coge y dice, oye, pues yo voy a utilizar atletismo, por ejemplo, para poner una cuerda, o sea, correr delante de él con una cuerda para intentar hacerle tropezar. Cada uno de ellos está creando un aspecto. En el primer caso el aspecto distraído, en el segundo el aspecto desequilibrado, y entonces viene el guerrero y dice, oye, pues como golpearle aquí abajo va a ser complicado, voy a trepar por su espalda para intentar golpearle después en el cuello, ¿no? Perfecto, acaba de crear otra ventaja, otro aspecto adicional que es el de posición ventajosa. Llega el momento del ataque y ahora ese guerrero, que tenía una puntuación de nivel muy baja, pongamos, yo que sé, combate 2, ¿vale? Y el gigante que tuviera combate 6. Stone Fate es una diferencia abismal, pero de repente ese guerrero convierte su 2 con los otros 3 aspectos que tiene en un 8. En un 8 comparado contra los 6 del gigante más lo que salgan los dados. O sea, solamente por el mero hecho de colaborar entre todos contra ese objetivo que aparentemente era insalvable,
De repente la narración se vuelve muchísimo más interesante y todos los personajes se sienten útiles en combate. Por eso digo que Fate es lo mejor que hay para sistemas de acción. Solamente te limita tu imaginación. Y de cara al director de juego es súper sencillo de llevar. No tienes que estar acordándote de... Bueno, tienen un +3 por posición elevada, -1 por modificador de oscuridad, pero tiene un +2 porque resulta que está flanqueando. De eso nada. ¿Creas un aspecto o una ventaja? Pues utilízalo. Genial. Todos funcionan exactamente igual. Sí, yo recuerdo que mi primera partida de Fate fue con Spirit of the Century. Nos dirigía un colega que además le encantaba el pulp, que es el dueño del blog de Aventuras Extraordinarias. No sé si te sonará igual. Y claro. Pues en el que yo llevaba el típico mago ilusionista de chistera y demás en una actuación en China por ahí y nos enfrentamos a unos mafiosos y lo que hice fue crear una ventaja tirando la capa al aire para que no nos viesen y hacer cosas y distraer y cosas por el estilo. En ese aspecto reconozco que Fate te da mucha versatilidad a la hora de crear aspectos y además no tiene el problema que, por ejemplo, tiene hitos que te da invocaciones gratuitas. Hitos que, como algunos sabrán, bebe de Fate, tienes los aspectos y tal, pero no hay invocaciones gratuitas, entonces si tienes que gastar puntos de drama para hacer algo especial, al final acabas quedándote sin puntos en 0, básicamente. En Fate no pasa eso porque tienes los impulsos y tienes, pues eso, invocaciones gratuitas. Sí, aparte en combate muchas veces los jugadores quieren hacer algo que no está arreglado. Ujú. Porque no lo está, porque en fin, es imposible arreglarlo absolutamente todo. Entonces, al final los directores en partidas que no son de Fate tienen que estar improvisándose reglas, que algunos pues los harán mejor, a otros se sentirán más cómodos con ello, otros no y les gustaría que sí estuviese arreglado. En Fate está arreglado. De verdad que lo está. O estás atacando, o estás superando, o estás creando una ventaja. Sí. Entonces, ya está. No necesitas aprenderte más reglas, más cómo funcionan, yo qué sé, pues un arma de ráfaga. Reparte los éxitos entre los distintos objetivos. Se acabó. No tienes que saber nada más. Quiero hacer fuego de cobertura. Bueno, ¿eso cómo funciona? Es una tirada de contra la voluntad de no sé qué, y entonces hago no sé cuánto. Haces tu tirada de disparar. Ujú. Y lo que acabas de obtener es la dificultad que cualquiera tiene que superar para poder actuar o recibir a un tiro. ¿Y cuánto va a ser el daño? La diferencia entre lo que hayas sacado y lo que sacaste tú. Ya está. Es que es tan homogéneo y tan sencillo que te permite como director de juego estar mucho más relajado cuando diriges, ¿no? O por lo menos a mí. Mm. Aquí, bueno, quizás este es un problema que yo creo que algunos le pueden ver a Fate, que Fate necesita de un grupo proactivo de jugadores. El hecho de que tengan que ser bastante imaginativos a la hora de sacarle partido a los aspectos o saber crearlos y demás puede ser quizás una barrera para cierto tipo de jugador o quizás jugadores novatos no sabría Pues te digo lo decir. contrario, yo he ¿Tú tenido crees? más problemas con jugadores veteranos que con noveles. Porque los Mm, jugadores noveles cuando empiezan con Fate, y me ha pasado, he dirigido bastante a grupos ujú, noveles a Fate, de hecho es el sistema que utilizo para enseñar a noveles, se ujú, dejan llevar por lo que está pasando en la narración, por lo que está pasando en la ficción. No están pensando en si su personaje tiene +1 por esto, o +2 por aquello, o el poder especial de no sé qué. Están pensando en lo que está ocurriendo en la narración. ujú. Entonces, Fate ayuda, es muy generoso en eso. ¿Vale? Y aparte, como los aspectos de los personajes siempre son verdad, facilitan mucho lo que es la interpretación de los personajes y cómo van a reaccionar el mundo ante ellos, ¿no? Si uno es el espadachín más famoso del reino, todo el mundo va a reaccionar ante él porque es el espadachín más famoso del reino, para bien y para mal. Entonces, en cambio los veteranos, que tenemos, digamos, las costumbres arraigadas de otros sistemas, donde ya esperamos encontrar las vulnerabilidades, tanto al sistema como a los enemigos, etcétera, pensamos más en la mecánica que en otra cosa, ¿no? Ahí suele haber más fricción. Eso es verdad. Mm, Nunca te mentiría. nunca me mentirías. No sé yo, no sé yo. Bueno, podría intentar descubrir un aspecto para ver si eres un cruel mentiroso, pero... ¿Ves? Ahí está. Y de hecho, mira, cosa maravillosa que tiene Fate.
con el tema este de los aspectos. Lo de los aspectos ha sido un descubrimiento para mí espectacular. De hecho, yo ahora dirija a lo que dirija, en mi mente estoy pensando en aspectos. ¿Por qué? Porque a mí me gusta jugar mucho con el escenario. Quiero interactuación con el escenario. Quiero que los personajes se suban a la lámpara de techo para subirse a la parte superior, o que corten una cuerda y eso tire el pendón sobre los enemigos. Cualquier tipo de cosas, ¿no? Y eso, Fate, es tan sencillo como pensar en dos frases, dos aspectos interesantes que distingan ese sitio, esa localización donde tiene lugar la escena del resto. Por ejemplo, en la partida de Gears of War que dirigió en el canal de Shadowlands, los personajes se metieron en un lugar que era, tenía un aspecto que era laberinto de maquinaria ruidosa. Ya está. Eso que más que descripción es la idea que yo tengo en mente del lugar. De repente en Fate tiene efectos mecánicos. Tú puedes utilizar y forzar la parte del laberinto para que los personajes se pierdan y no les dé tiempo a escapar del enemigo. Ellos pueden invocarlo de manera positiva para obtener beneficios, para saltar de una máquina a otra y poder evadir o encontrar cobertura. O sea, solamente esa frase, como digo, te cambia la forma de vivir la escena, ¿no? Entonces, yo ahora pienso, incluso cuando estoy dirigiendo en D&D, pienso en aspectos porque me ayudan a tener claro cómo poder interactuar con el entorno. Y bueno, Fate hasta el momento tiene creo que 3 o 4 versiones. Tiene Fate básico, Fate acelerado, el Fate condensado este que acaba de salir y no sé si había otro por ahí. Y aunque Las, realmente... las oficiales son esas tres, luego hay más Luego, versiones realmente hay muchos juegos que utilizan Fate que cada una pues hace una iteración de Fate a su modo, como Atomic Robo, que por ejemplo utiliza pues los aspectos de manera... Bueno, la manera de crear el personaje es diferente al Fate básico y otros juegos. ¿Cuál dirías que sería el mejor Fate para poder empezar en este mundillo? A ver, yo soy muy fan de Fate básico. Ujú, Para empezar con jugadores, creo que es muy bueno. ¿Por qué? Porque permite, por un lado, tener habilidades diferentes para cada personaje. No es que tengan todos los mismos estilos como ocurre con Fate acelerado. ujú, Hay progresión de personaje. Si tú quieres empezar con esto y quieres que tu personaje vaya ganando puntos y ganando poderes y demás, eso con Fate se puede hacer. Al final de una aventura los personajes ganan un punto de habilidad. No de cada sesión, de una aventura. Entonces, yo soy muy fan de Fate básico, más que de las otras iteraciones. Pero bueno, para un one shot, por ejemplo, Fate acelerado funciona muy bien. ujú. No tiene progresión de personaje, entonces para un one shot está bien. Si es para jugar ya una aventura más larga y demás, yo tiraría de básico. El condensado tengo que catarlo bien todavía. No puedo dar mi opinión. Yo lo he No me estado acaba de convencer lo que han hecho con los puntos de estrés, pero bueno, eso es otro Mm, cantar. ciertamente. Yo justamente hoy lo he estado mirando y sí, el cambio de los puntos de estrés, pues, bueno, hasta que no lo pruebe no sé cómo me sentiré. Vi la hoja de personaje y mi interior de diseñador gráfico se reveló como Nosferatu ante la luz del sol, ¿no? Dijo, ah, pero ¿qué es esto, por Dios? O sea, porque tú ves la ficha de Fate básico y no sé, como que es más elegante, mejor hecha, pero bueno, quién sabe. Y dentro del material oficial de Fate, sea en inglés o en español, juegos o módulos o cosas así, ¿hay algo que te llame la atención, que te guste especialmente? ¿Libros que yo recomendaría? Sí. Si tienes experiencia en Fate, y repito esa frase, si ya tienes experiencia en Fate, recomendaría el Fate avanzado. Porque es un libro que te explica otras formas de modificar Fate. Con versiones alternativas de funcionamiento de iniciativa, ideas sobre cómo podrías implementar un sistema de magia o de psiónica o de cibernética, cosas por el estilo. Entonces, te ayuda a pensar como diseñador o como director, pues en qué formas tienes de hackear el sistema, ¿no? Por decirlo así. Que al final es lo que hacen todos los mundos Fate. Todos los mundos Fate cogen el básico del acelerado y luego le añaden o le cambian cosas. Sí. Pues el Fate avanzado para eso viene muy bien. El Adversary Toolkit, que
Creo que está traduciendo el grupo creativo de Un Dedo Fémonos también, que son unos cracks. También tiene cosas muy chulas. Pues te habla de relojes o contadores, una serie de alternativas y de formas de abordar lo que son los enemigos y los obstáculos, que también están muy bien. Pero eso ya es cuando tienes experiencia en Fate. Y luego mundos, libros, con ambientaciones, hay algunas muy, muy, muy buenas. Tienes en español Antiguo y Colosal, yo lo recomendaré siempre, creo que es un juegazo. Si no es el mejor mundo Fate que yo he visto hasta ahora, probablemente esté entre los mejores. Me gusta mucho también Mindjammer, a pesar de que es de una iteración antigua de Fate, es ciencia ficción, transhumanista, pero es un tochaco de libro enorme, son 400 y pico páginas de libro, tamaño grande, no el librito pequeño de Fate, ¿vale? Y es abrumador. Tengo que reconocer que Mindjammer es un poco abrumador, pero si tú quieres ver cómo se utiliza el fractal de Fate, que para los que no lo sepan, el fractal de Fate lo único que dice es que cualquier cosa en la ficción, absolutamente cualquier cosa, puede ser construida exactamente igual que un personaje. Es decir, tiene aspectos, tiene habilidades, tiene proezas y tiene casillas de estrés. Y eso te permite hacer cualquier cosa. La espada de Excalibur puede tener el aspecto de la espada del futuro rey. Y todo el mundo va a tratar al portador de esa espada conforme a ese aspecto, para bien y para mal. Puede tener incluso, ¿quieres una espada mágica? Que luche sola, ponle su propia puntuación de combatir y puedes utilizarlo en lugar de la tuya. ¿Quieres que, yo qué sé, crear un sistema de defensa automatizado con una ametralladora y demás? Ponle puntuación de habilidad de percepción para detectar a los enemigos y le pones puntuación de disparar. Y además, para resistir, les pones unas cuantas casillitas de estrés. Todo exactamente igual que si fuera un personaje. Entonces, eso facilita muchísimo improvisar cosas en el mundo, ¿no? Bueno, pues Mindjammer, que es... iba hacia aquí, iba encaminado toda esta digresión. Mindjammer lo que hace es cogerte el fractal de Fate y te lo lleva al extremo. Y te dice cómo una sociedad con sus aspectos, sus habilidades y sus proezas, puede atacar a otra. Cómo una facción puede atacar a otra. O sea, te coge desde la escala más básica, que son los personajes, y te va subiendo a nivel planetario, a nivel de sistemas, a nivel de todo, y de repente te das cuenta de que puedes tener que una facción a la que los personajes pertenecen ataque a otra, y eso se representa pues de nivel económico, de forma militar o de lo que sea. Y van perdiendo puntos de estrés y pueden cambiar sus aspectos y ese tipo de cosas. Es espectacular. Por eso Mindjammer, para quien quiera ver realmente Fate en todo su esplendor, es una lectura espesa, pero muy interesante. Y ambientaciones, la de Dresden Files acelerado, por ejemplo, está muy, 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 muy bien. Está muy bien si sois fans de la fantasía urbana. ¿Lo Y verías como una alternativa quizás a Mundo de Tinieblas? es muy diferente. Es muy diferente a Mundo de Tinieblas. No hay nada parecido a Hombre Lobo el Apocalipsis. Nada. Absolutamente nada. Entonces, pues bueno, no me vale como alternativa exactamente. Ciertamente. Bueno, ojo que están haciendo la quinta edición de Hombre Lobo. Vale, ya Van veremos, ya soltando veremos. perlitas por ahí. A ver qué tal les sale. A ver. Hay mundos Fate que tengo que decir, por cierto, que son un show, pero un show de muy, muy divertidos. Hay uno que se llama La Agencia, en la que los personajes son, ¿cómo diría? Personajes de acción o investigación famosos, ¿no? Uno puede ser Sherlock Holmes, otro puede ser Ethan Hunt, ¿no? De Misión Imposible, o otro puede ser James Bond, cosas por el estilo. Bueno, pues resulta que una inteligencia artificial ha construido esas personalidades en base a los libros y a las películas y a todo lo demás y los ha metido dentro de un único cuerpo que es cualquiera, yo que sé, pues el limpiador del instituto, ¿vale? Para que cumpla una misión. Y cada uno de los personajes interpreta esa personalidad y pueden luchar por el control del cuerpo entre sí, de no, quita, de esto me ocupo yo. Y va pues la personalidad, ¿no?, del pobre limpiador cambiando según esté hablando uno u otro, e incluso pueden actuar todos a la vez. Pueden atacar todos los personajes y ese tío se está moviendo de repente como un ninja. Vale, pues es muy, muy divertido ese juego.
Y hay otros que también son muy originales. Yo recomiendo echarle un vistacillo a los mundos Fate porque los hay muy, muy chulos. Y por un casual no habrás hecho por ahí la partida que hiciste de Gears of War, no habrás hecho un documento, ¿no? Con adaptación ahí para Fate o algo. No me has oído hoy, ¿no? No hace falta ningún documento de adaptación. Si tú quieres jugar a Gears of War, ¿qué necesitas? ¿Granadas? Reparte los éxitos entre la gente que esté allí y si quieres, haz que sumen 1 o 2 aumentos de daño. El resto de armas, métele sus proezas. O sea, es que es estándar. Yo cuando dirigí Gears of War, utilicé Fate básico. No me inventé nada nuevo porque no hace falta. Claro, bueno, yo lo comentaba en parte porque como hay ambientaciones, por ejemplo, de fantasía, aquella que había sacado Freeport, que era una adaptación también, y otras. Cuando aún no había reglas claras de cómo representar especies o razas, magia y cosas así, ¿no? Y te decían, bueno, puedes representar razas o bien como un aspecto, o bien como una proeza, o bien como una mezcla de ambos, o rollos por el estilo, ¿no? Pues hay gente que se curra hacks, ¿no? Para, digamos, adaptar algunas cosas y que la gente tenga idea un poco de cómo representar todo esto. Todo depende. A ver, todo eso te lo comenta el Fate avanzado, precisamente. Mm. Y todo depende de la importancia que le quieras dar. ¿Para qué sirve la raza de un personaje normalmente en un juego? Yo creo que la gente busca representar tanto las ventajas y desventajas de esa raza, mecánicamente hablando. Correcto. ¿Cuántas veces esa ventaja o desventaja mecánica es especialmente relevante? Muy pocas. Que Sí. tienes un +1 en esto, un +2 en aquello, pero a cambio, pues te pone el defecto no sé qué. Generalmente no vale, o sea, no es significativo. No os voy a engañar. En D&D, por ejemplo, yo juego muchísimo a D&D, me encanta D&D. Llevo como más de 300 sesiones dirigidas a D&D. Realmente ser un elfo, ser un humano, quiero decir, la diferencia mecánica es muy pequeña. Otra cosa es la diferencia a nivel de ambientación. Ahí solamente si el director de juego se lo ocurra, esa diferencia también va a ser relevante. Por ejemplo, si hay una xenofobia, ¿no? Estás jugando a Dragon Age y los elfos son ciudadanos de segunda clase. Pues ahí sí. ¿Qué mejor forma de representar eso? Que con algún tipo de aspecto, precisamente. Eso es lo que hace Fate. Fate dice, ¿qué es importante de tu personaje? Que sea elfo. ¿Pero en qué sentido que sea elfo? ¿Porque tú quieres poder ver en la oscuridad o porque lo que quieres es no dormir y resulta que te pones a meditar y a conectar con una conciencia colectiva de los elfos que vinieron antes que tú? Bueno, pues eso se inventa entre el director y los jugadores y se convierte en un aspecto, en una proeza o en lo que sea. Por eso no hay un listado de si eres un elfo tienes +1 en esto y -otro en aquello. Lo puedes hacer, ¿eh? Fate avanzado te dice cómo hacerlo. Pero generalmente no vale la pena. Mm. Había una de las mini ambientaciones que publicó No Solo Roll, que era como de razas de fantasía en el espacio, que no se me olvidó el nombre. Y Sí, el sí que mar de éter creo que se llama. Mar de Éter, y te venía un par de, no sé si aspectos o proezas para representar un poco las razas y, bueno, Sí, y eso los viene precios que en tenían. los de ciencia ficción se ve mucho, ¿no? Porque las razas de fantasía vienen siendo al final razas alienígenas. Ujú. No hay ninguna diferencia. Y Mindjammer, por ejemplo, sí que te da una serie de puntos para que te construyas aspectos y proezas Ujú. propios de la cultura o la raza a la que perteneces. Son como aspectos gratis, por decirlo así, ¿no? Te dice, oye, Sí. construyete tu raza y tienes un aspecto por tu raza, un aspecto adicional, ¿vale? Y métele una proeza e incluso algún puntito de habilidad si quieres entre las habilidades más propias de tu raza y ya está. No tiene, es que tampoco necesita mucho más. No sé si en Dresden Files había también algo parecido igual. No conozco la anterior. Bueno, es que no, yo lo jugué hace tiempo ya y ya no me acuerdo muy bien, pero no sé si traía algo para crear cosillas así también. Es muy probable. Pero bueno, me dice Nid que a ver si explicamos lo que es un aspecto y cosas por el estilo. Justamente te iba yo a decir, No lo estamos dije con hablando... esas malas palabras, ¿eh? No, ahí había una carga de odio e ira que, bueno, casi haces que se vuelva a caer Discord.
Justamente te iba a comentar, a ver, hemos estado aquí hablando de ambientaciones, de cosas de Fate y tal, pero realmente no sabemos si igual nos escucha alguien que no sabe qué es Fate o cómo se crea un personaje o las cosas peculiares que tiene. Entonces, no sé si quieres hacer un resumen así sobre Fate, sobre un poco la creación de personajes, lo especial de Fate, como los aspectos, etcétera, Vale. etcétera. A ver, los personajes en Fate, igual que cualquier otra cosa en el sistema Fate, se compone de 4 elementos. Aspectos, habilidades, proezas y estrés. El estrés, como os podéis imaginar, estrés y consecuencias es la forma que tiene Fate de representar el daño. Las habilidades, pues todo el mundo sabe lo que es. ¿Qué nos queda por explicar? Los aspectos y las proezas. Las proezas son como las ventajas de otros juegos, básicamente. O bien te dan un bono en determinadas circunstancias concretas. Por ejemplo, mi personaje es un rastreador experto, así que tiene un +2 a las tiradas de percepción cuando esté siguiendo un rastro. ¿Vale? Es algo en una circunstancia muy concreta. O te permite utilizar una habilidad en lugar de otra. Por ejemplo, mi personaje tiene apuñalar por la espalda y significa que puedo atacar con sigilo en vez de con pelea cuando estoy atacando a un enemigo sorprendido. ¿Vale? O te permite romper las reglas. Romper las reglas es básicamente haz lo que quieras. Por ejemplo, puedo gastar un punto de destino para regenerar, porque tengo regeneración, o nanitos curativos en mi cuerpo, o lo que sea, y puedo reducir el daño, el nivel de una consecuencia, pues un nivel, ¿vale? Pues si tenía una consecuencia, un daño grave, pues lo paso a moderado, por ejemplo. Esas son las proezas, como habilidades especiales de tu personaje. Pero vamos a hablar de los aspectos, que es lo más importante de Fate. Los aspectos son frases que definen a tu personaje. En Fate básico, un personaje tiene 5 aspectos. El primero es su concepto principal. El concepto principal viene siendo un poco cómo te describiría alguien que te conoce en una sola frase. ¿Qué es lo más destacado o llamativo de ti? Por ejemplo, un detective privado amargado, ¿vale? O veterano, bueno, veterano de Vietnam que ahora es psicólogo, no sé. Es un poco cómo te definiría alguien con una frase, que es lo más importante de ti. El siguiente aspecto más habitual es un problema. Si algo nos gusta de los personajes y que les hace que les cojamos mucho cariño son sus defectos. ¿Qué sería de Indiana Jones si no le tuviera miedo a las serpientes, por ejemplo? Pues no sería igual, no estaría tan redondo, ¿no? Pues uno de los aspectos es precisamente para crear un problema. Un problema es cualquier cosa que le haya impedido a tu personaje ser el mejor en su área, en su concepto principal, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, puedo tener grandes pesadillas que me atormentan por las noches, o puedo, no sé, ser víctima siempre de una cara bonita, o ser muy derrochador, o mis hábitos de aseo son lamentables, cualquier cosa que pueda provocarte problemas en la partida. Y es muy útil, por cierto, que tengas un buen problema, porque es la forma que vas a tener de ganar puntos de destino, ¿vale? Que es utilizando los aspectos en tu contra. Luego, si quieres, podemos revisar cómo. Y luego vienen 3 aspectos más. 3 aspectos más son 3 frases cortas que dicen 3 cosas importantes de tu personaje. Puede ser una localización que sea importante para ti, una persona que sea importante para ti, un hito que haya ocurrido en tu pasado, algo en lo que destaques, cualquier cosa. Por ejemplo, soy el criptógrafo más aventajado de la academia, por ejemplo. O perseguido por la Orden Carmesí. ¿Vale? Al final, ¿para qué sirven todas esas frases? Todas esas frases dicen, para empezar, cosas de tu personaje y de su pasado. Que luego veremos que precisamente crear esos aspectos, crear esas 5 frases cortas, hace que hacer un personaje de Fate sea muy laborioso. Solo por esas 5 frases. ¿Vale? Porque en otros juegos tú puedes crear mecánicamente tu personaje y luego le vas creando vida y trasfondo a medida que vas jugando. Fate te obliga a pensarlo de antemano. Entonces eso, si no conoces bien la ambientación o no tienes muy claro qué personaje hacerte, puede ser un poco costoso. Fate te dan la opción para crearlo sobre la propia marcha de la partida, incluso.
Sí, Fate en eso es muy generoso. O sea, tú con que tengas tu concepto principal ya puedes empezar a jugar. Ujú. Y luego, pues el resto a medida que se te vaya ocurriendo. De hecho, es muy habitual cuando empiezas a jugar que de los 5 aspectos, pues igual tengas 4 creados y te dejas el último para ver qué se te ocurre luego, ¿no? No obstante, tampoco hay que obsesionarse mucho, porque al final de cada sesión, una de las cosas que te deja hacer Fate es cambiar alguno de tus aspectos. Si ves que un aspecto no está funcionando como tú querías, o si crees que tu personaje, por ejemplo, ha cambiado y ahora ya no estoy perseguido por la Orden Carmesí, sino que, yo qué sé, estoy infiltrado en la Orden Carmesí, ¿vale? Pues puedes cambiar el aspecto para que lo refleje, ¿vale? Entonces, no pasa nada porque hagas una frase perfecta. Lo importante es que se entienda para qué se puede utilizar para beneficiar al personaje y cómo podría meterse el personaje en líos por culpa de ese aspecto. Repito, todo aspecto debe poder invocarse, es decir, usarse de manera positiva, y forzarse, que es usarlo de manera negativa. ¿Te interesa poder, cuando escribes un aspecto, te interesa saber 2 o 3 ejemplos de situaciones en las que podrías invocarlo para obtener bonos en las tiradas? ¿Vale? Bien para obtener un +2, bien para repetir la tirada. Si no se te ocurren 2 o 3 ejemplos de manera rápida, es que quizá no tengas muy claro lo que quieres representar con el aspecto. Y lo mismo pasa de manera negativa. Piensa en ese aspecto, cómo podrías utilizarlo de forma negativa contra ti, en qué líos te podría meter. Vamos a ver un ejemplo. El concepto principal que veíamos antes, el veterano de Vietnam que ahora es psicólogo, ¿vale? Psicólogo veterano de Vietnam. Ese es mi concepto principal. ¿Para qué lo puedo utilizar de manera positiva? ¿Para qué lo puedo invocar? Para tener contactos, por ejemplo, entre militares y otros veteranos, para situaciones de ataque o de sorpresa. Como soy psicólogo, también puedo saber calar a la gente. O sea, tengo una serie de situaciones, ¿no?, más o menos claras en las que me puede ayudar. ¿En qué líos me puede meter? Como soy un veterano de una guerra, es posible que alguien me tenga rencor. O que en la guerra le hubiera causado daño por fuego amigo a alguien que ahora me esté guardando algún tipo de resquemor. O puedo tener alguna herida de guerra, de tal manera que de vez en cuando, pues cuando hago un esfuerzo físico, me duele la rodilla donde recibí un tiro y no se soldó del todo bien, ¿vale? Pues con una sola frase, acabamos de ver formas de usarlo de forma positiva y negativa. Eso es lo importante de un aspecto. Y te interesa, insisto, poder forzarlo de manera negativa. Primero porque es súper divertido, es muy divertido meter a tu personaje en líos. De hecho, cuando juegas a Fate tienes que querer meter a tu personaje en líos. Es obligatorio, es muy divertido. Y además, de ser tremendamente divertido, te va a dar puntos de destino para luego poder salir de esos líos en los que te has metido. Con lo cual hace que la vida del personaje sea muchísimo más emocionante, que es un poco lo que buscas, ¿no?, cuando estás jugando a un juego como Fate. Y No sé háblanos si un os estoy poquito. soltando una chapa Ujú. terrible o estoy aclarando cosas. Yo creo que os queda claro el concepto de aspecto, ¿no? ¿O todavía tenéis dudas igual? Yo sé que Lizander se está guardando todas las dudas para el final porque es así. Es muy de guardarse las cosas en el interior. Yo te diría ahora que hablaras un poco quizás de las acciones o esos dados raros con máses y menos que cuando la gente los ve dicen, pero ¿qué es esto? ¿Por qué me van a obligar a comprar dados raros? Los dados de Fate son dados de 6 caras que tienen 2 símbolos más, 2 símbolos menos y 2 caras en blanco en cada una de ellas. Se tiran 4 siempre que vayas a hacer una tirada. Y ahora, pensando en Fate básico, una tirada siempre funciona de la misma manera. Ves qué habilidad quieres utilizar. Si la tienes, la usas al nivel que la tengas. Si no, se supone que tienes un 0, pero puedes tirar igual, ¿vale? Tiras los dados y los dados, como los máses y los menos se van cancelando entre sí, el resultado va a estar entre -4 y +4. Pero al ser la suma de 4 dados, va a estar centrado en 0. Es decir, lo normal en Fate, en una tirada, es que el resultado esté entre -1 y +1. Eso es lo más común. Luego hay algún -2 y +2, y ya es raro tener un -3 o un -4, un +3 o un +4, ¿vale? Es muy raro. ¿Eso qué implicaciones tiene?
para empezar, que lo importante es el personaje. Cada punto en Fate importa y no es lo mismo que tengas la habilidad a nivel 2 que la tengas a nivel 3. Cada punto suma. Y además hace que el uso de los aspectos sea doblemente importante. ¿Qué te está diciendo el juego? El juego te está diciendo, tú eres el protagonista. Lo que importa son los puntos que tú hayas repartido, tus habilidades. El azar no te va a estropear la escena. Te podrá añadir cierta incertidumbre de cómo puede salir y a veces te dará una sorpresa, una bofetada. Pero tú eres el protagonista de la escena. Así que, en base a tus habilidades y en base a tus aspectos, tira para adelante. Pero vamos, que es tirar 4 dados y sumar máses y menos, quiero decir. O sea, no tiene dificultad alguna. Una de las cosas que también me mola de Fate precisamente es eso, que mientras yo me quejo mucho de la aleatoriedad que tienen sistemas en donde solo se tira un dado, por ejemplo el de 20, sin ir más lejos, Fate, sin embargo, te da una tirada bastante más promedia y normalmente te da herramientas gracias a los aspectos y las proezas para modificar la tirada y que no te Claro. quedes ahí El uso de los vendido. aspectos, tengo que decir, por cierto, que es muy importante, que hay gente que cree que tiene que estar utilizando los aspectos para justificar la tirada. Es decir, oye, como soy veterano en la guerra de Vietnam y tal, pues puedo disparar. No, oye, ¿tienes la habilidad de disparar? Sí, dispara. Haz tu tirada. Suma tu puntuación en la habilidad. Lo consigues, genial. No mires nada más, no toques nada más. Solamente si no llegas es donde yo recomiendo echar un vistazo a tus aspectos y mira si tienes algo que te pueda ayudar. Pero solo en ese caso. Con lo cual, si tu personaje es bueno en algo, lo normal, yo que sé, tienes una habilidad a nivel 3 o a nivel 4, lo normal es que vayas a superar la gran mayoría de las acciones que tú vayas a hacer. No tienes que estar justificándolo con ningún aspecto. ¿Vale? Otra cosa es que quieras, después de la tirada, o bien sumar un más 2, o bien repetirla, o lo que sea. Pero no al revés, insisto, es que hay gente que se equivoca, ¿sabes? Y cree que primero miro el aspecto y en base a eso justifico la tirada. No, no, Fate es más sencillo. Tú tira como en cualquier juego y si no, mira a ver si ahí tienes aspectos. Por aquí preguntan si hay algún truquillo o qué se recomendaría para crear ventajas con naturalidad, porque de vez en cuando cuesta sacarlas. Yo creo que ahí juega un poco el tema de la práctica, de jugar, como dije, para conocer el sistema y al final acabas sacando tu partido de las descripciones a la hora de crear las ventajas. Pero no sé si tú crees que se puede quizás mejorar de algún modo, pues eso, el que te vengan ideas a la hora de crear las ventajas. Realmente mi único consejo ahí es piensa de verdad, de verdad, de verdad, qué haría tu personaje. Porque muchas veces cuando estamos jugando, sobre todo en escenas de acción, tendemos a pensar más en qué haría yo como jugador o qué quiero yo como jugador. Pero si tú piensas en lo que haría tu personaje y en lo que quiere tu personaje, vas a tener muchísimo más claro qué tipo de ventajas puedes hacer. Por ejemplo, tu personaje es un bibliotecario, ¿vale? Y resulta que como tiene un pasado bullero de broncas de discoteca y tal, no tiene pelea, pero sí tiene provocar, ¿vale? Y también tiene empatía y tiene alguna, pues una alta percepción, lo que sea. Piensa, cuando estés en una escena de acción, cuáles son tus puntos fuertes, es decir, qué habilidades más altas tienes. Y luego piensa cómo puedes utilizar esas habilidades para conseguir algún tipo de ventaja en esa escena. ¿Vale? Insultando a la gente, pues haciéndole. Hacer que alguien se enrabiete, por ejemplo, y quede mal socialmente en la escena en la que esté, cualquier cosa, ¿no? Pero siempre es, piensa qué habilidades tienes más alto, más que nada porque vas a tirar por eso. ¿Vale? Piensa qué habilidades tienes más alto y lo que puedes lograr con ellas. Es lo que harías tú en una situación normal. Si tú no sabes disparar, pues no vas a coger un fusil de asalto y te vas a poner allí en medio de, ¿no? A pegar tiros. Pues lo más probable es que eso no acabe bien. Pero ¿qué sí puedes hacer? Pues, no sé, el arma pasársela a alguien o pegar un par de tiros al aire para distraer a los oponentes o cosas por el estilo, ¿no? O cosas que se te den bien. Por ejemplo, soy un psicólogo, acabo de coger un fusil, pues en vez de utilizar la habilidad de disparar, utilizo mi habilidad
de provocar o de empatía para asustar a la gente o tratar de intimidarlos o cosas por el estilo. Pero no voy a pegar un tiro, no me atrevo. No sé si con eso queda solventada un poco la duda. Parece que sí, así que todos contentos y felices. Y bueno, no sé qué más podemos hablar ahí de Fate. Ya has explicado un poco cómo se hacen tiradas. ¿Qué dirías así? ¿Qué mecánica o tema interesante resaltarías sobre Fate aparte? El daño. El daño. El daño es muy interesante en Fate. Porque tienes dos formas de absorber el daño que te provoquen en un combate. Que es con casillas de estrés, que viene siendo como cansancio, fatiga, daño temporal, nada importante. De hecho, cuando acaba la escena, ese daño se borra. El tema es que solamente tienes 3 casillas, por decirlo así, 3 huecos para consecuencias. Consecuencias es algo más duradero. Una consecuencia leve va a estar contigo durante una escena entera. ¿Vale? Es decir, al final de la siguiente escena, si la has tratado, si la has atendido esa herida, será cuando desaparezca. Pero una moderada va a estar contigo una aventura entera. ¿Vale? O una sesión, perdón, una sesión entera. Y una consecuencia grave va a estar contigo una aventura entera. Entonces, absorber consecuencias es una faena, pero no es tan debilitante como en otros juegos. En otros juegos, por ejemplo, tienes puntos de golpe, puntos de vida, niveles de heridas, como le quieras llamar, y si los tienes copados, puedes tener penalizadores a tus acciones o estás muy cerquita de morir y que no te estornuden porque, ¿sabes?, no te caigas del bordillo de la acera porque te matas. En Fate no. En Fate las consecuencias, adivinad qué son. Aspectos. Cuando alguien te hace un daño, ¿qué vas a poner en esa casillita? ¿Qué tipo de herida es? Tiro en la pierna. ¿Vale? O piños en la acera. Pero también no tiene por qué ser solo daño físico. Puede ser asustado o, yo qué sé, humillado. Cualquier cosa que sea importante y que debilita a tu personaje física, social o mentalmente. Y esas consecuencias hay que tratarlas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene de divertido el daño? Por un lado, que si nadie invoca ese aspecto en tu contra, no te afecta, más allá de la interpretación que tú hagas, ¿no?, del personaje. Pero se puede invocar en tu contra. O sea, si alguien te acaba de hacer daño, de hecho, y te ha, pues no sé, roto un brazo, va a poder usar ese aspecto contra ti una y otra vez, una y otra vez. Y de hecho, la primera vez cuando te ha creado el aspecto va a poder usarlo gratis al menos una vez. Y luego, con puntos de destino, puedes seguir usándolo en tu contra para seguir fastidiándote. ¿Vale? Entonces, sí se nota, sí estás debilitado. Y alguien que conozca ese aspecto tuyo te puede estar chinchando con él y obtener ventajas, o bien en un combate o bien en una situación social. Con lo cual está muy bien porque hace que los aspectos no sean solamente un elemento numérico, sino que tiene un elemento narrativo pues muy, muy chulo. Preguntan también si es factible en Fate hacer pues, un combate de rol social como cortesanos haciéndose daño social. Claro, y de hecho lo que está muy guay es que tanto el daño físico como el daño social no van en barras separadas. El daño mental, quiero decir, ¿vale? Tú tienes unas casillas de estrés físico y unas casillas de estrés mental. Eso sí. O sea, no es lo mismo que te asustes porque acabes de ver una criatura de Tulu que te hayan pegado un tiro en una pierna. Pero luego las consecuencias son las mismas. Tienes 3 casillas de consecuencias. Una leve, una moderada y una grave. Da igual el tipo de daño que hayas sufrido. Y si ya la tienes ocupada, pues no puedes ocuparla, tienes que ocupar la siguiente. Y eso significa que un personaje puede caer de daño físico y de daño mental. Ojo, que también es importante decir que en Fate caer no significa morir. No tiene por qué suponer la muerte de un personaje. ¿Vale? Eso, si quieres, ahora hablamos de ello. Pero quiero decir que sí se puede. ¿Y tener un combate social? Claro que se puede tener. Y de hecho, si los combates sociales son algo muy importante, por ejemplo,
bueno, en la habitación, en la partida, tú puedes decir que todos los personajes tienen una barra de estrés adicional que se llama honor, por ejemplo. ¿Vale? Y su puntuación va a depender de alguna habilidad social o cortesana o de favores o de lo que quieras. Y que eso se pueda sufrir daño, claro que sí. No sé, una tirada de alguien que use carisma contra tu voluntad, por ejemplo, ¿vale? O tiradas enfrentadas de carisma en una corte, pueden ser más letales que un duelo de katana en el sitio adecuado. Bueno, entonces ahora hablemos un poco del tema del daño, como tú decías. O sea, hay mucha gente que en su momento se quejó de, mira estos itis, ahora hacen un juego donde no se puede morir, porque tienes la opción de rendirte para que no te pase nada nunca. Y luego, de todos modos, bueno, está la opción de que caes derrotado cuando rellenas tus casillas de daño, como habías comentado, donde es el enemigo quien decide lo que ocurre con el personaje. Y no, voy a matizar esto un poco porque sí que es Expláyate y verdad. matiza. Sí que es verdad que hay cierta confusión por parte de algunas personas, ¿no? En primer lugar, tú puedes conceder, que se llama. Es decir, vas a perder. Tu oponente se va a salir con la suya. Claro, si lo que pretende el oponente es matarte y punto, pues hombre, conceder igual no es buena idea. Del todo. Pero aún así se puede arreglar. ¿Vale? Pero si estáis pugnando por ver quién se hace con la estatuilla o si el enemigo está intentando secuestrar a alguien y tú evitarlo, cosas por el estilo, si tú concedes, el enemigo se sale con la suya y ya está. E incluso si era un duelo a muerte, ¿vale? Y estabais luchando en un puente sobre un río y demás, y tú concedes, pues tu personaje puede caerse al agua y desaparecer. En- Pero eso es antes de que el director de juego tire los dados. Repito para tenerlo todos muy claro. Si estamos luchando antes de que yo, Mitchell, como director de juego, haga la tirada de ataque del enemigo, tú puedes decir, Mitchell, concedo. Ya está, acabas de perder. Tu personaje no va a morir. Pero tenemos que llegar a un acuerdo de qué implica en la escena. ¿Vale? Pero antes de que tire los dados. Si yo he tirado los dados y resulta que recibes 200 millones de puntos de daño, no puedes absorberlo porque no tienes casillas suficientes. Tu personaje se ha muerto. No hay más. Y se murió y se murió. O sea que no es que el personaje sea inmortal, sino que tú tienes que saber cuándo te interesa rendirte. ¿Vale? Eso para empezar. Y en segundo lugar, que Indiana Jones hubiera muerto en la primera película contra un nazi no hubiera sido divertido. Nos hubiéramos quedado sin el resto. Fate se basa en la misma premisa. Eres el protagonista de tu serie de televisión. Si tú te mueres en el capítulo 4, la serie termina. Ese protagonista se acabó. Puedes continuar la serie, pero con otro protagonista. Pero ya no es lo mismo. Si estás jugando, por ejemplo, me invento a Castle, ¿vale? Donde tienes al escritor e investigador y a la policía y demás, y al grupo pertinente, y de repente Castle se muere, pues ya no es igual. ¿Se puede continuar con otros personajes? Claro, pero ya la historia ya no es, que estaba tan centrada en ti, pues ya no está tan centrada en ti. Ahora hay que ver cómo cambiarla para que esté centrada en otro. Entonces, puede ser un poco peleagudo, ¿no? Al final, la muerte siempre de un personaje, porque en Fate, como se hace mucho hincapié en los aspectos del personaje, hace que los personajes estén que estén muy involucrados en la historia. Y perderlo, pues es una faena, no nos vamos a engañar. Entonces, además, Fate, como decíamos, se basa en que los personajes tengan vidas interesantes, sean proactivos y bueno, eso, ¿no? Que tengan vidas emocionantes y que sean competentes. Pues oye, no pierdas ese personaje a las buenas de cambio, ¿vale? Es mucho más divertido que tu personaje, por ejemplo, al ser derrotado, aparezca atado en el sótano con el malo contándole su plan secreto e intentando interrogarlo y cosas por el estilo, pues que te haya atravesado el corazón con una espada y te hayas muerto. No sé, yo creo que a nivel de historia es mucho mejor lo primero, ¿no? Pues esa es la premisa de Fate. Pero sí te puedes morir, insisto, ¿eh? Y además, ojo, hay juegos, ambientaciones, donde tú eso lo puedes modificar.
Por ejemplo, si estamos jugando una aventura mucho más mortal, ¿no? Más Tulu, más, o yo que sé, o más cult, tú puedes coger y decir, señores, no se puede conceder. Y carajo, ¿cómo cambia la película de repente? Sí. Con ese pequeño ajuste, ¿vale? Entonces, pues eso es el tipo de cosas. O las barras, los puntos de estrés no se borran al final de la escena. Se borra uno. Ya la cosa se empieza a poner más seria. Por eso digo que Fate, sobre todo con el Fate avanzado, te da ideas sobre cómo poder ajustar Fate para el tono que tú quieras. Vale. Así que no, los personajes no tienen por qué ser inmortales, ni muchísimo menos. Yo he visto morir personajes de Fate. Lo que pasa que creo que el manual, entre que te dicen que es una lástima que tu personaje muera, sobre todo porque por el tiempo que has perdido creándolo y todo eso, y con el tema de poder rendirte, yo creo que se creó una falsa sensación de que el personaje nunca muere. Pero yo creo que pasa también como con otros, con juegos como Hitos o Sabas, que también que muera el personaje se presupone que es complicado, pero con unas pocas reglas de ambientación puede ser muy letal igualmente. Como tú dices, Depende del quitando... tipo de historia que quieras Claro, contar al final. sí. Si yo quiero contar una historia pulp, pues hombre, que un personaje se muera no es habitual en las historias pulp. ¿Vale? Si quiero jugar algo más letal, Tulu, por ejemplo, en ese sentido es imperdonable. Si tu personaje acaba o loco o muerto. O sea, sí o sí. Si no es hoy, es mañana. Bueno, pues ya, como digo, Fate te da herramientas para con un par de ajustes de diales tener la experiencia que tú querías. Mm, Pero sí, es verdad que el manual no está, lo mencionamos al principio, no está muy bien explicado, que digamos. ya. Y bueno, por el momento, no sé si alguien tiene una pregunta que le quiere hacer a Mitchell, es proceso sobre Fate. Digo, porque aunque ya fuimos resolviendo alguna. Bueno, mira, te voy a... No sé, esperemos que escriban ahí. Que si veis más sencillo desmutearos y sabéis preguntar es mucho más rápido. Que si no pregunto yo. Me voy a hacer una pregunta que siempre hace Lizándrez. Mitchell, tú que eres una persona así de bien y que se conoce Fate a la perfección, ¿cómo ves Fate para jugar campañas largas? Funciona muy bien. Como digo, Fate básico tiene progresión de personaje. ¿Vale? Una de las cosas que hay que a la gente le preocupa un poco es, pero es que si me hago el personaje y luego ya está, es estático o no puede cambiar de ninguna manera, no es cierto. Al final de cada sesión tú puedes modificar o bien algún aspecto del personaje o bien alguna habilidad. Resulta que tú creías que tenías tu atletismo a nivel 3 y tu, yo qué sé, carisma a nivel 1, pero estás interpretando tu personaje justo al revés. O sea, mucho más social y mucho menos activo físicamente, ¿no? Puedes intercambiar esas dos puntuaciones. Fate te deja intercambiar las puntuaciones, modificar, a reajustar el personaje para que al final encaje con la visión que tú tienes de él. Al final de cada sesión. Eso no te lo permite ningún otro juego. Pero esto es cambio. Ahora queremos mejorar. Al final de cada aventura ganas un punto en una habilidad. Para comprarte una habilidad nueva o para subir alguna que ya tengas. Y al final de un arco grande, que no tiene que ser necesariamente una campaña se puede componer de varios arcos, pero al final de un arco grande, el personaje gana un punto de recuperación. Un punto de recuperación es un punto de destino. Son los puntos de destino con los que empiezas cada sesión. ¿Vale? Los puntos de destino mínimos con los que empiezas cada sesión. Si habías terminado la anterior con más, empiezas con más. ¿Por qué es importante un punto de recuperación? Porque para empezar, resulta que ya no empiezas con 3 puntos de destino al acabar ese arco argumental, ya empiezas con 4. Ya tu personaje puede hacer cosas más chulas más tiempo. Pero tú puedes en cualquier momento gastar un punto de recuperación, perderlo, volver a tener recuperación 3, como se tiene al principio, y comprar otra proeza. Con lo cual tu personaje ahora ya tiene una habilidad especial más de las que tenía cuando empezaste a jugar. Así que sí que se puede, sí que hay progresión de personaje.
y funciona bien. No es D&D, o sea, no va subiendo pues a lo largo de 20 niveles, ¿no? Ganando un montón de poderes. No es ese tipo de juego, pero sí que hay progresión. ¿Cómo lo ves, Lisandre? Me has quitado de la boca la pregunta. Joder, si es que ya te conozco como si te hubiera parido. Porque esto viene, Mitchell, te pongo un poco en antecedentes, de que Lisandre está viendo ahí qué genérico utilizar para dirigir cosas. Hemos hablado ahí de Savage Worlds como genérico. También hemos hablado un poco de hitos. Y ya que hitos, por ejemplo, deriva un poco de lo que es Fate, ¿tú qué opinas de hitos? Porque hitos también es otro juego que ha sido así muy dado a la polémica. Yo no soy muy fan de hitos. Para empezar, tiene demasiados aspectos. 5, como tiene Fate, está bien. De hecho, en las versiones antiguas de Fate, los personajes tenían 7 aspectos y ya eran muchísimos Sí. aspectos. Son muchas cosas de las que estar pendiente. No solamente porque los puedes usar en tirada, es que algo que no hemos mencionado es que tú puedes gastarte un punto de destino relacionado con algún aspecto para añadir un elemento a la escena. ¿Qué significa este rollo que os acabo de soltar? Significa que mi personaje es un explorador avezado. Muy bien, pues resulta que nos acaba de morder una serpiente venenosa. Y yo cojo y digo, oye, me gasto un punto de destino y digo, como soy un explorador avezado, y esto ya me ha pesado más veces, por suerte, tengo en el coche un botiquín con veneno contra serpientes y demás cosas, porque estas cosas pasan. ¿Vale? Te gastas el punto de destino, tiene relación con tu aspecto y acabas de añadir un elemento a la escena. ¿Vale? Eso pasa. O como soy un psicólogo veterano de la guerra de Vietnam, ¿vale? Resulta que me voy a una instalación militar y me gasto un punto de destino y digo, aquí este tío es el hijo de mi compañero de batallón, que no sé qué y no sé cuándo, y puedo conocerlo y me puede echar un cable o no, pero por lo pronto está ahí y voy a tener relación. Añado ese elemento a la escena. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Está relacionado con tu personaje. Hace que el pasado de tu personaje sea más interesante y contribuya a la historia. Bueno, pues te puedes gastar puntos de destino para eso, ¿no? Y no sé por qué os quería hablar de este uso de los puntos de destino. No sé Pues qué sabéis de igual hitos. para diferenciar con hitos. No sé, a ver, Hitos. El problema claro, de hitos, porque claro. El tema está que si tú quieres estar pendiente de poder añadir elementos a la escena, de 5 aspectos ya son. Pero si ya tienes 7, como pasaba en las ediciones anteriores de Fate, ya eran muchas. E hitos, pues tiene un montón. Entonces, no soy muy fan. Bueno, aparte de que el cálculo de ataque y daño en hitos en algunos casos está roto, porque cuanto mayor sea la dificultad, mayor va a ser el daño que causes, porque más tienes que sacar en los dados, con lo cual la suma de ambos va a ser mayor. Entonces, bueno, das pie a situaciones un poco raras, ¿no? claro, a ver, yo Ojo, mencionabais antes de genéricos, y esto va para Lisandrez. Savage World y Fate son genéricos con 2 filosofías completamente antagónicas, bueno, totalmente Savas opuestas. nació con la mentalidad pulp y realmente Fate, que nació con Spirit of the Century como rollo pulp y peliculero también. Pero una cosa es el objetivo con el que se creará el Bueno, genérico y sí, otra luego es el las tipo de mecánicas son experiencia que te va a dar en la diferentes. mesa. Mm, Pero es que el tipo de experiencia que te va a dar es completamente distinta. De hecho, yo en Roll TV voy a dirigir este año una aventura, una campaña de rol, 3 aventuras unidas, por decirlo así, con 3 sistemas genéricos diferentes. Uno va a ser Fate, otro va a ser Cypher System y otro va a ser Savage Worlds. Precisamente para que se vea cómo la misma ambientación e incluso los mismos personajes cambian muchísimo el tono en función del genérico que se utilice. ¿Qué pasa con el enfoque de Savage World y el enfoque de Fate? Savage World es, para empezar, un juego construido en base a submecánicas. Todo en Savage World son submecánicas. Todas las ventajas, pues, las reglas de persecución, las reglas de ráfagas, todos son submecánicas y te las tienes que saber para que Savage funcione. ¿Vale? Y además, pues tienes dependencias de unas ventajas, pues igual tiene unos requisitos que tienes que cumplir. O sea, es un juego mucho más Munchkin, por decirlo así, que Fate. ¿Vale? Y además tiene algo que es justo lo opuesto a Fate. Y es que Savage te anima a que te reboces en el caos. Tú cuando haces una tirada en Savage no tienes absolutamente ni idea de qué es lo que va a pasar. Ni idea. ¿Por los qué? Porque dados. los dados explotan.
Entonces, un enemigo te tira 2 de 6 de daño, yo lo he hecho y he acabado provocando 30 y pico puntos de daño y matando a un personaje de un solo ataque. Eso pasa. Entonces, cada vez que tiras los dados en Savage Worlds, no tienes ni idea de qué es lo que va a ocurrir. Fijaos que en Fate es todo lo contrario. En Fate, cuando tiras los dados, sabes que lo normal va a ser que saques entre -1 y +1, con lo cual, si yo tengo un 3 en la habilidad, sé que las dificultades de 2 las voy a pasar prácticamente siempre. Y si tengo algún aspecto que me ayude, más. Te da control a ti sobre los dados. Savage hace todo lo contrario, deja que los dados dictaminen la historia y lo que vaya a pasar. Por eso digo que son dos enfoques completamente antagónicos y dan experiencias en la mesa totalmente distintos. Justamente, Lizandrez estas 2 semanas ha probado de mi mano Savage Worlds y siempre con esa cara de hastiado que tiene, así de que no sabes, ¿está disfrutando de la partida que le estoy dirigiendo o realmente se quiere ir pero no me lo dice por cortesía? Pero yo recuerdo sus tiradas con su sheriff ahí tratando de intimidar a gente. Él dice que no estaba intimidando, que estaba persuadiendo, pero cuando pone el revólver sobre la mesa y empieza a lanzar amenazas veladas, ¿no? Y le empieza a explotar el dado, yo creo que en el fondo lo disfrutó un poquito y hasta se engoriló. Lo que pasa que jugar Sabas por Discord es bastante coñazo. O sea, yo creo que precisamente lo disfrutas más en mesa viendo los dados explotando, usando la baraja de póker o las cartas de aventura y demás. Por internet pierde. Y yo creo que ahí Fate es mucho más sencillo igual, porque no requiere de tanto complemento, quizás, en parte. Bueno, hay muchas VTTs donde se juega muy bien. O sea, yo tengo, por ejemplo, la versión de Savage Worlds para Foundry y es un lujazo y funciona de maravilla. O sea, él solo va repartiendo las cartas a los personajes. Cuando le das a la siguiente ronda, vuelve a repartirlas y reasignar las iniciativas. Cuando sale un Joker, él solo asigna los benis a los personajes que lo tienen que recibir. Vuelve a barajar cuando corresponde. Está muy bien, ayuda mucho en la automatización para que te centres más en la historia y no pierdas tanto tiempo en el entreturno, ¿no? Que se llama. Pero por eso digo que depende si tienes un módulo en una VTT chula, Savage funciona muy guay. Yo soy muy fan de Savage Worlds, a mí me gusta mucho. Que hay gente que coge y dice, ¿te gusta DayZ 5? Y dices que tu sistema favorito es Fate. Si no tiene nada que ver, yo disfruto de todo. Y tener en cuenta que cada sistema es una caja de herramientas y que la experiencia que te va a dar son completamente distintas, unas que otras. No es lo mismo, como digo, jugar a Fate que jugar a Savage que jugar a Cypher System. Te dan experiencias muy distintas los tres. Pues nada, a ver si Lisandre se va formando ahí una ideilla. Yo también estos días estaba sufriendo porque necesitaba escoger un genérico para dirigir y decía, Dios, es que no sé, Sabas me da pereza a veces, luego hitos, pero hitos no sé qué, nunca me decido por ninguno. A ver, pues mira, hacía eones que no jugaba Fate y pues igual lo vuelvo a utilizar para cosas. Ahora hay que ver cuál Fate está Fate. muy bien. Fate está muy bien. Cypher System también funciona muy bien, que conste, sé que Mm, no es el objetivo de la charla de hoy, pero yo sí. también soy muy fan de Cypher. El sistema de Numenera, para los que no lo conozcan. Es un sistema muy sencillito y para el director de juego es fabuloso. Fabuloso, porque tú te puedes improvisar cualquier cosa, le pones una dificultad, que es un número entre 1 y 10, y en base a eso ya lo resuelves todo, ¿no? O sea, y es genial. Soy muy fan también de Cypher System. Pues mira, justamente Kaede quería saber sobre Fate acelerado y el Essential. ¿Ves? El Essential nos faltó, no sé si es el condensado, no me queda claro. No, es que el Essential no, el Fate Essential no es una versión de Evil Hat, no es del Vale. autor oficial. Se lo inventaron aquí nuestros Ujú, compañeros de Ridak. ujú, Están chulo, aunque yo creo que tiene el mismo problema para mí que tiene el juego de City of Mist, que también es una ambientación de fantasía urbana, ujú. y es que te obliga a ver los aspectos antes de hacer la tirada, porque cada aspecto que te ayude es un +1, por decirlo así, ¿no? Entonces, para mí es más lento, es más incordio tener que estar pendiente en cada tirada que hago, ver qué me ayuda y luego tiro, que al revés, como os decía antes, yo en Fate tiro
y si no lo consigo, miro que me ayuda. Agiliza mucho el juego. Es mi única queja realmente con Fate Esencial. Pero como digo, no es una versión oficial de Evil Hat. ¿Vale? Hay hacks muy buenos, hechos por fans, que conste. Muy buenos. Y bueno, antes que habían comentado sobre Fate acelerado, los estilos. ¿Qué diferencia los estilos de usar habilidades? ¿Es más sencillo? ¿Es mejor? ¿Qué opinas? Yo prefiero las habilidades, pero porque permiten diferenciar más a los personajes, porque hay más, y porque facilitan mucho la progresión del personaje en una campaña. ¿Vale? Como digo, puedes ganar puntos en habilidades. Los estilos, al final, ¿qué son? Formas en las que tu personaje hace las cosas. ¿Vale? Lo puede hacer de manera vigorosa, lo puede hacer de manera llamativa, lo puede hacer de manera pues, sigilosa, cauta, ¿no? Depende del juego, se pueden llamar de unas formas o de otras. ¿Cuál es entonces la diferencia más evidente entre una habilidad y un estilo? La habilidad es qué sabes hacer y el estilo es cómo lo vas a hacer. Con lo cual, cuando estás jugando a Fate básico y estás usando las habilidades, vas viendo un poco qué sabe hacer tu personaje y en base a eso actúas. Lo importante cuando estás jugando acelerado es cómo hace las cosas tu personaje, no el qué. Esa es la principal diferencia entre Mm. ambas. Si tu personaje tiene una puntuación muy alta en vigoroso, pues probablemente sea de los que van por ahí levantando muebles para, ¿sabes? O poniendo barricadas o haciendo una presa al enemigo, cosas por el estilo. Mientras que si eres rápido, pues estarás haciendo fintas, o igual estás, no sé, haciendo parkour, yo qué sé. Son formas de hacer las cosas distintas. Claro, bueno, ahí incluso en lo de vigoroso o cosas por el estilo, no tiene por qué referirse simplemente a algo físico. También puede ser abroncar a alguien de manera vigorosa, Ujú. intimidándolo o cosas por el estilo. Entonces realmente, pues, como dijiste, es eso, es cómo haces las cosas y no lo que sabes Y hacer. no que, claro. Claro. No es qué habilidad estás usando, sino cómo haces lo que quieras que estés haciendo. No todos los estilos valen para todo, claro. O sea, Ujú. reparar un coche reparar un motor de manera vigorosa puede ser complicado. ¿Vale? A ver, ahí Pero bueno, dando la santa palmada para que las cosas funcionen y ya está. eso es verdad. Eso es de manera vigorosa. Eso es verdad. Además, como era, Bud Spencer estaría de acuerdo en que de manera vigorosa se resuelve todo. Eso es verdad, justamente. Y bueno, no sé si a los que teníais dudas sobre el tema de estilos, con esto ya os solventa un poco la duda. ¿O tenéis todavía algo? Kaede, habla, venga, no te cortes. Yo realmente lo que quería decir es que si tú crees que el uso de estilos en lugar de habilidades cuando estamos jugando ayuda a la narratividad en Fate, porque es verdad que es un sistema que lo que busca es que la narración esté por delante de todo, o al menos eso es como yo entiendo Fate. ¿Tú crees que los estilos ayudan precisamente a aligerar un poco el sistema para que prime la narratividad? ¿O crees que al hacerlo más sencillo lo que estás haciendo es alejarte de... No, no sabría cómo explicarlo, pero como que no ser fiel al sistema? Creo que entiendo por dónde vas y si no es así, corrígeme, ¿vale? A ver, con los estilos a mí personalmente me parecen más encorsetados que las habilidades, por una razón. Y es, si tu personaje es muy bueno en un estilo, va a intentar hacer las cosas siempre con un estilo concreto. Que es normal. O sea, si alguien es bueno en algo, pues es lógico que tienda a hacer eso siempre que le resulte posible, ¿no? Pero claro, cuando tienes 6 7 estilos, estar tirando siempre por lo mismo, pues me parece soso. Otra cosa es que tengas habilidades. Como todos los personajes empiezan con 10 habilidades, salvo que estés modificando el sistema por lo que sea, ¿no? Vas a empezar con una habilidad a nivel 4, 2 a nivel 3, 3 a nivel 2 y 4 a nivel 1, ¿vale? Para ese total de 10 habilidades. Pues ya tienes mucho más con lo que jugar, porque además mis 10 habilidades no van a coincidir al 100% con las tuyas ni con las de los otros jugadores, con lo cual entre todos igual tenemos las 18 o 20 habilidades que pueda tener una ambientación concreta. Hay más variedad, me da más libertad a la hora de interpretar cómo quiero que actúe mi personaje. Cuando tengo 7
y son 7 estilos y además todos tenemos los mismos, me parece un poquito más restrictivo, como digo. Pero que está guay, o sea, funciona bien y yo insisto, para one shots me da igual usar uno que otro, o sea, funcionan los dos muy bien. Sí usaría Fate básico pensando en una aventura más larga. Ahí, de hecho, si dos jugadores se hacen un soldado en Fate acelerado, igual van a tener casi la misma distribución en cuanto a estilos, las puntuaciones, y como muchos se diferenciarían en las proezas, igual, Claro. si no cogen algo parecido. En Fate básico al menos pues tienes la posibilidad de poder darles un poco más de trasfondo con la distribución de habilidades y eso. Bueno, también no nos olvidemos que en ambos casos tienes 5 aspectos, ¿vale? O Claro, sea que sí, sí. puedes jugar para diferenciar los personajes mucho con los aspectos que tengan. Vale. Aquí Nick nos plantea una pregunta, en este caso sobre justamente iniciar a gente en Fate, ya que comentaste, Mitchell, que tú habías iniciado mucha gente con Fate, pues a la gente que le falla un poco la creatividad y la agilidad a la hora de quizás utilizar el sistema, ¿qué truquillos o cómo guiarías ese proceso de aprendizaje? Es que yo no me he encontrado ese problema. Quiero decir, yo cuando he dirigido a noveles con Fate, evidentemente les daba pregenerados. No les iba a hacer pasar por la creación de 5 aspectos. ¿Vale? Es algo que me lleva tiempo a mí, y eso que me considero un veterano, mucho menos a un novel. Pero si les das los personajes ya hechos, con sus proezas, sus habilidades, y es que no me he encontrado que tengan problemas. Como decimos, lo único que ellos no van a usar, los noveles, es añadir elementos a la escena gastando un punto de destino. Eso a un novel es raro que se le ocurra. Lo que decíamos, el ejemplo que poníamos antes, ¿no? Del botiquín para la mordedura de serpiente. Si el jugador ya es veterano, se le va a ocurrir cómo explotar ese elemento narrativo. Si es novel, vas a tener que estar guiándolo más. Pero a la hora de crear ventajas, por ejemplo, a mí me han funcionado siempre muy bien porque, como digo, no están pensando en números, están pensando en, pues yo qué sé, oye, pues me escondo o intento hacer un ruido para distraerlo. O sea, están pensando más en la narrativa. Y todo eso se va a traducir en crear una ventaja, en la gran mayoría de los casos. Entonces, no sé. Es que no sé muy bien qué consejos te puedo dar para una situación que realmente yo no he vivido. Creo que ese miedo lo tenemos más los veteranos. ¿Vale? Con veteranos sí que eso pasa. Porque como veterano estás pensando en cómo tengo yo bonos, cómo tengo, ¿sabes? Mientras que como... Yo me lo imaginaba un poco más, pues como me pasa a mí a veces como jugadora, que tienes ese día espeso y no estás inspirado y de repente quieres hacer algo pero no eres capaz y la narrativa pues no te sale o no eres capaz de ver pues esas ventajas que puedes usar del aspecto. Si como máster a lo mejor alguna herramienta de darle pues un pequeño sobredosis de información de que hay algo o como intuirle que va caminando hacia cierto al sitio que puede haber algo, este tipo de cosas, porque sí que me tiene pasado como máster, pues que de repente estás en un sitio y dices, jolín, pues hoy noto que esta persona que es súper ingeniosa y se le ocurren muchas ideas, está como más espesa. Y darle ese punto que a lo mejor he hecho principiante, si nos pasa a todos, seas principiante, ¿no? A lo mejor has dormido mal y ese día no estás en modo creativo. Y era un poquito por ahí, por la pregunta, como has Vale, ya dirigido te ya mucho entiendo. Fate. Creo que sí puede ayudar. Claro, yo no lo estaba teniendo en cuenta porque me parece muy obvio y de hecho lo hemos mencionado antes. Pero creo que sí ayuda mucho el añadir algún elemento a la escena, algún aspecto a la escena, ¿vale? Como mencionábamos antes en la partida de Gears of War, si tú describes que el sitio tiene el aspecto de laberinto ruidoso de maquinaria, eso ya va a despertar normalmente a la imaginación de los jugadores. Puede que no se les ocurra cómo utilizar sus aspectos personales o qué ventajas podrían crear, pero es que ya les vas a estar poniendo una o dos sobre la mesa que sí van a poder explotar. Entonces, si te vas a una... Cada vez que vayas a llevar a los personajes a un sitio donde vaya a ser necesario alguna tirada, piensa en uno o dos aspectos que haya en ese sitio. Que además, ojo, no tienen por qué ser aspectos explícitos. Es decir, yo no tengo por qué poner en una tarjeta, ¿vale? Que yo qué sé, pues
atestada librería con objetos antiguos. No tengo por qué ponerlo explícitamente en una tarjeta, pero si lo describo, se convierte en un aspecto implícito. Cualquiera lo puede utilizar igual. ¿Vale? De hecho, Entonces, no en hay... Fate comentan de poner posits en la propia mesa cuando se juegue para ir anotando aspectos de situación y rollos por el estilo. Sí, yo no lo hago, porque cuando yo estoy dirigiendo, Mm. a mí me distrae mucho estar escribiendo, inventándome un lugar o un lo que sea, y los aspectos que se me ocurren, estar poniéndolos por escrito. Me distrae estar escribiendo y Mm. describiendo a la vez. Normalmente cuando lo hago en mesa es con complicidad con los jugadores. Mm. ¿Qué hago? Pues si os sirve de algo. Yo cuando estoy dirigiendo y quiero estar centrado en la narración. Entonces, ¿qué hago cuando creo un aspecto de, pues yo qué sé, lo de la atestada librería de objetos antiguos, ¿no? En el momento en el que digo esa frase, le hago un gesto a un jugador, pues al que tenga a mi izquierda o a mi derecha. Pilla la onda y es él quien se pone a escribir mientras yo sigo describiendo. Y cuando menciono otra frase en la descripción que considero que sería un aspecto súper chulo, le hago gesto a otro jugador. Y es ese otro jugador quien se va a poner a escribir en la tarjetita y luego las pone en el centro de la mesa. De tal manera que yo sigo describiendo, no me distraigo y los jugadores captan al momento de hay estos dos aspectos y los vamos a poder utilizar. El hecho de que estén físicamente en la mesa además ayuda mucho, ¿vale? Porque los vas a estar viendo ahí. Pero no me distraigo yo. Entonces, como siempre va a haber, siempre que vaya a haber tiradas, insisto, un par de elementos, aspectos ya claros en la escena, pues normalmente los jugadores, por muy noveles que sean, siempre se te ocurre algo, ¿vale? Porque lo vas a ver ahí. No es me voy a crear un aspecto nuevo, es cómo puedo utilizar este aspecto que ya existe. Eso ayuda. O si os sirve. Otra pregunta de Kaede, aparte de que dice que le acabas de solucionar la vida ya. Es que Pues nada, si encantado. ¿recomendarías Fate para hacer rol infantil, para jugar con niños? Uf, qué pregunta. He dirigido mucho a niños, pero con Fate no. Ya tienes un nuevo Eh, proyecto entonces. Podría ser un experimento muy chulo. No sé qué tal funcionaría. No, no lo sé, no me atrevo a responderte. Sí que yo he dirigido a niños ahora a aventuras. He tenido a gente muy joven en una partida de ciencia ficción con Fate y funcionó muy bien. Pero con gente joven estoy hablando ya de 14, 15. Menos de esa edad a Fate no he dirigido. No sé qué tal funcionaría. No sé. Yo Pero creo vamos, que para eso cojo hora de aventuras y que me pase como en las LES, ¿sabes? Un niño que estaba interpretando a Bimo, que es esa especie de Game Boy, el personaje de la serie, si lo habéis visto, y de repente ahí en las LES, con todos los cientos, miles de personas allí metidas, de repente se me tira al suelo y yo, ¿pero qué haces? Pensando ya, ahora van a aparecer sus padres, van a ver su niño en el suelo y me van a echar una bronca. Y el niño ahí tirado en el suelo coge y dice, batería baja. Pues claro, esas cosas que tienen los críos, yo creo que te puede pasar con cualquier sistema. No sé, no sé, me has dejado ahí la intriga. Probaré yo a usar Fate con... lo veo difícil porque como si dice Nid que ya a gente adulta les cuesta pillar el tema de cómo usar aspectos y demás, No, 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 no. ¿no? Gente veterana, no Bueno, gente adulta. gente veterana, Gente veterana en los juegos de rol. Los ciertamente. noveles, da igual la edad que tengan, los noveles en general entran en Fate Eso, muy bien. eso es verdad. Pues eso, si hay veteranos que tienen problemas, igual niños, que bueno, que se les pueden ocurrir ideas, pero que mantengan la atención en en los aspectos escritos, igual es más complicado, no sé. Yo El he dirigido problema a con los niños y era difícil ya que se centrasen siquiera en la hoja de personaje, con el SD6, que es un sistema hecho ya para niños. O sea que, bueno, ahí supongo que dependerá un Es que poco del... cuando diriges a niños, y eso es otro debate, lo Mm. importante no es la hoja de personaje. No, no, sí, sí lo sé. Eso es lo de menos. Ciertamente, ciertamente. No sé qué querías decir, Nit.
No, iba a decir que en realidad la cuestión con los niños es que te van a retar más a ti como máster que tú como máster a ellos. Es decir, la creatividad que tienen te va a ser mucho más desbordante y te van a sacar aspectos ellos a ti de cualquier lado, porque contemplan el universo como una cosa de posibilidades. Entonces va a ser, bueno, yo jugaba rol con mi sobrina de 9 años y es que básicamente era un torbellino de ideas. Yo no usé Fate, usé hitos, pero es que era imposible controlar todo eso. Seguramente hubiese sido mucho más fácil hacerlo con Fate porque le daría mucha más libertad y yo al mismo tiempo tendría la mente también más abierta y menos encorsetada con unas mecánicas. Y es eso, yo creo que sí, a lo mejor no captar su atención, sino tener su interés durante mucho tiempo, porque son seres muy activos, a lo mejor estar sentados o estar quietos en vez de estar moviéndose y hacer el juego de rol con actividad física propia, puede ser más difícil. Ahora, que tengan problema en jugar a Fate, no, yo creo que ninguno. Y para entender los aspectos, si no se lo explicas técnicamente, tampoco. Sí, los niños son muy co-creadores. Cuando estás dirigiendo, tienes que asumir que no vas a estar tú de director. Vais a estar de co-creadores. Y de hecho, la manera de mantener su atención es animándolos precisamente a crear el mundo contigo. Por ejemplo, de nuevo, por dar ejemplos concretos, que a mí me gusta mucho, que ayuda a visualizar las cosas. Volvamos a las LES. En otra partida había un monstruo, niños pequeños. Le pregunté a la niña que tenía a mi izquierda, ¿y cómo es el monstruo? Y me dice, muy grande. Le pregunté al niño que tenía enfrente, y además de ser muy grande, ¿cómo es el monstruo? Y me dice, pues tiene pues unas garras o no sé qué. Y luego le pregunté a la niña pequeñísima, muy pequeñita, que tenía a mi derecha, le dijo, ¿y qué más tiene el monstruo y tal? Y se me quedó mirando con unos ojitos súper tiernos, me acarició con su mano mis bracitos y me dice, es peludito. Y claro, pues de repente el monstruo era grande, con garras y peludito. Pues ya no vas a meter a un monstruo asesino, evidente. Bueno, no lo ibas a meter igual, ¿no? Porque son niños. Pero ya te acaban de cambiar la película y el hecho de incorporar esos elementos en la historia, pues hace que sean mucho más partícipes, lo viven mucho más. Pero bueno, eso da para otra charla. Dirigir a niños, uy, madre mía. Cuéntanos, Kaede, cuéntanos. No sufras más con la mano levantada. Que justamente iba a decir que, ¿ves? Los niños te crearon el monstruo con sus aspectos. ¿Correcto? Sí, sí. Si es Ya que está no, por eso jugando me a has Fate dejado, con los por eso, niños. por eso me has dejado con la duda de si puede funcionar bien o no. Sería un buen experimento. Si alguno lo hace, avisarme para ver qué tal ha ido. Pues te lo digo, funciona, pruébalo. Genial, genial. No sé si alguien más tiene alguna pregunta sobre Fate. Yo creo que ya se han solventado bastantes dudas sobre su funcionamiento. Aunque obviamente la mejor manera es jugándolo, así que ya sabéis, montad partidas por aquí de Fate y Mitchell monta más partidas de Fate para que así la gente vea. Mitchell va a montar un montón de partidas de Fate, ya Nito os lo puede Ojo, asegurar. ojo, ojo. Pero Nit, ¿qué si hay nos un tienes que montón de decir? gente apuntada en Ofrece Mesa, Fian, que no ves que ya me han petado ahí las próximas hazañas de Fate en Galicia Rolera. Es verdad, mira, ya está Zupe queriendo también que dirija yo Fate. Que si vampiro, que si Fate, es que no me da la vida. Lo tienes a huevo, Vampy Fate. Lo tienes a huevo. No, a ver, hay cosas que no creo que no se deben mancillar. Vampiro está bien como está con V5, yo lo disfruto mucho y ahí se va a quedar. No voy a mancillarlo con otros sistemas. Es como decirte hombre lobo con Fate. No sería lo mismo, ¿verdad? No sería igual, pero podría funcionar muy bien. Yo he dirigido Cazador con Fate acelerado. Bueno, pero cazador son humanos ahí con pocos poderes y ya está. No es lo mismo, no es lo mismo. Sí, eso Hostia, desde luego, eso desde luego. te has quedado con las ganas, ¿eh? Y yo voy a añadir, sabéis, Borg, que habías dicho que ibas a hacer una partida. Puedes combinarlo todo en una misma partida. Todo se puede, Nana, todo se puede. Ya he estado dirigiendo ahí a Lisandrez una partida a Sabas ahí. Hubo de todo, hubo emoción, tensión, de todo. Pero lo Que has te diga él. promocionado. Pero él lo jugaba así, mira la cara que tiene ahora.
Con esa cara estaba jugando. Qué pesado que eres. Te obligo para que así la próxima que Venganza de juegues David. muestres emoción. Y por volver a Fate, que si no te pongo yo aquí se nos va la charla y tenemos a Mitchell, hay que aprovechar. Bueno, de hecho te Así iba a decir que nos adelantases tú esas partidas que decía Mitchell. Bueno, lo que se va a hacer es hacer un evento conjunto con varios canales, ya se irá viendo, sobre la Casa de los Poderes. Y bueno, con Galicia Rolera contamos con un montón de jugadores y jugadoras y es maravilloso ver cómo se han apuntado. Tendremos a Kaede también como máster, yo también estaré como máster y aprovecharé, porque como está Kaede como máster también podré jugar porque el vicio es fuerte en mí. Así Eso te iba que a decir, que te he visto en 3 jugadores, pero Nit, me has engañado, me has reclutado para eso. aquí se secuestra gente para jugar a rol, no hay más. Y bueno, la pregunta, sobre todo, porque estas cosas a mí me gusta como a nivel personal así, ese momento en alguna partida que algún jugador creó alguna ventaja o alguna situación que tú dijeses como máster, vaya, esto ha sido de quitarse el sombrero, no me lo esperaba, aplaudimos todos y lo comentamos después de la partida durante X minutos porque ha sido maravilloso. Si se te viene así alguna a la cabeza. Y Expediente X. Expediente X, la serie, ¿no? de investigación bueno, clásica de los 90 con conspiraciones gubernamentales, criptozoología, un montón de historias. Uno de los jugadores, para explicar cómo creaba una ventaja en defensa mientras estaba sentado de copiloto con un coche y había un tío disparándole, le dijo: tiro del botón de la palanca del asiento para reclinar el asiento hacia atrás. ¿Vale? Pues fue una de esas cosas que dices, si es que además tiene sentido y puede funcionar, pues creó esa ventaja, tiró por atletismo básicamente para defender, para ver si le daba tiempo y usó eso como ventaja para luego defenderse. Es esas cosas que te dejan así como, ostras, cómo estás tan metido en la escena que se te ocurre cómo aprovechar el entorno para eso, ¿no? En general ha habido un montón de escenas donde es que como ya te obliga a tener mucha imaginación para crear una ventaja, ha habido un montón de escenas, pero así memorable que de decir, ostras, esa me llamó mucho la atención, me pareció muy original. Pues mola, mola. A ver si eso hace que se anime más la gente a dirigir Fate. Sí, lo que tiene Fate es que, insisto, no está bien explicado y ha dado mucho pie a que la gente lo haya entendido de manera errónea. Por eso en RollTV yo puse unos vídeos explicando cómo funciona el sistema, cómo se dirige, cómo se juega, etcétera, ¿no? Que espero que a mucha gente le ayude a entender cómo funciona, cómo se crean los personajes, cómo funcionan los aspectos, las proezas y demás. Pero yo creo que Fate, y aquí me voy a meter en el barro, pero cual cochino, creo que Fate tuvo un problema cuando entró en el mercado español y fueron precisamente los fans. Porque le pasó un poco como a los juegos PBTA. Me voy a explicar. Había gente que vio Fate y dijo, ¡buah, esto es súper narrativo! Puedo hacer lo que me dé la gana. Y no es verdad. Fate tiene reglas muy claras y muy concretas y no eso de hacer lo que te dé la gana no es. ¿Vale? No es no más que en cualquier otro juego. Pero había gente que cogió y dijo, pues las reglas de Fate son tan abiertas con lo de crear ventaja y la forma de resolver los conflictos y las competiciones que le llama y los desafíos, bueno, cosas que no nos vamos a liar aquí, ¿no? Para explicar todo el sistema. Que decían, puedo hacer lo que quiera. Claro, era gente que lo que estaba buscando era un sistema ligero para crear una historia compartida entre todos, de colaboración compartida. Porque Fate también te dice que los aspectos de los personajes que se crean en la sesión cero ayuden al world building, ¿no? A crear un poco la ambientación. Por eso había gente que, bueno, ahora hablaremos de los PBTA porque le pasó exactamente lo mismo. Gente que cogía y decía, pues yo con Fate
puedo hacer lo que me dé la gana y contar lo que quiera y me puedo crear el aspecto de por mis cojones y entonces paso cualquier tirada y cosas por el estilo. Es verdad, ese tipo de cosas se veían y había gente incluso que escribió pues artículos en blogs diciendo pues por qué Fate era una mierda por cosas como esta, ¿no? Que decía, mira, si tienes un aspecto que se llame así es que no has entendido cómo se crea un aspecto porque Fate te dice muy claramente que hay que entender para qué se usa, para qué no se usa, si es demasiado abierto o demasiado restrictivo, que se tiene que poder invocar pero también poder forzar, ese tipo de cosas. Entonces, si ya estás poniendo ejemplos como ese es que no estás entendiendo Fate. Lo de la letalidad. Es que en Fate no puedes morir. Ya lo hemos hablado aquí, no me voy a repetir. Y luego el poder hacer lo que te dé la gana y de crear una historia entre todos. Para crear una historia entre todos no necesitas un sistema. Puedes crear una historia entre todos con D&D. Fate no te va a ayudar mucho más. Tiene una única regla en todo el manual que podríamos llamar de autoridad narrativa compartida. Una sola. Y es que el personaje gasta un punto de destino para añadir un elemento de una escena en base a un aspecto. Ya está. Punto. No hay más. En todo el sistema de Fate no hay ni un solo elemento más de autoridad narrativa compartida. ¿Quieres crear una ventaja? Es exactamente igual que en cualquier otro sistema. Yo quiero tener un contacto, ¿vale? En los bajos fondos. Tiro por callejeo para crearme una ventaja y esa ventaja es un contacto y tal. Es lo mismo que en Cyberpunk 2020 tirar por callejeo para tener un contacto. Es exactamente igual. La única diferencia es que en Fate se va a convertir en un aspecto temporal y en otros juegos no. Pero el efecto mecánico, o sea, el efecto a nivel de historia es el mismo. Acabas de crear un contacto. ¿Vale? Entonces, claro, hay gente que dice, es que puedo hacer lo que me dé la gana y no es así. Con los PBTA, insisto, pasó un poco lo mismo. Con los PBTA, como te insisten en creación compartida y tal, y hay gente que a día de hoy se cree que con los PBTA no tienes que preparar nada. Y a mí me parece una pasada. Porque es verdad, no tienes que preparar nada para la sesión 0. Pero cuando sales de la sesión 0, que es cuando vas a empezar a jugar, el curro que te vas a tener que pegar no te lo pegas en ningún otro juego. O sea, empezar a coger todo el world building que han creado los jugadores y empezar a crearte peligros, frentes, tormentas y todo ese tipo de cosas, es espectacular. Y después de cada sesión, seguir dándole coherencia a todo esto, ver cómo avanzan los relojes, creándote temas nuevos, es un curro. Ya os digo, yo cuando dirigía Sombras Urbanas no he trabajado más entre partidas en toda mi vida. Entonces, yo creo que le pasó eso un poquito a Fate cuando llegó. Y por eso hay a día de hoy todavía muchas ideas equivocadas acerca de cómo funciona. Bueno, vamos a proceder ya con la última ronda de preguntas antes de cerrar, porque ya son las 12, ya hemos dado muchas vueltas a Fate. Así que eso, vamos con la última ronda de preguntas antes de acabar la charla. Nana, cuéntanos. A ver. Ahora es activo. Que, a ver, estoy muy de acuerdo con lo que último he comentado porque yo es verdad que cuando empecé con el Fate no lo entendía. Lo explicaron el que el máster o incluso dirigiéndolo lo dirigíamos de una manera muy loca en que efectivamente te inventabas aspectos y da una sensación de que intentabas no ser troll inventando de tonterías, pero da una impresión de me invento un aspecto para hacer esto, un aspecto, claro, es que tenía que estar coordinado y no lo hacíamos. Pero yo creo que porque el manual te cuesta entenderlo, a mí me cuesta horrores el básico. No es que esté mal explicado, sino que empieza a hablar, y al final digo, jo, la esencia no la has cogido. Me pasa como el PBTA, el original, que no había quien lo entendiera. Entonces, claro, entendías como que esto era hablar muy narrativamente. Bueno, yo mi pregunta, para no irme por las ramas, es sobre el aspecto más que de terror en sí, sino de estrés. Por ejemplo, una partida de Alien en que con el tiempo va increciendo, dije el sistema de Alien por lo de Free Aligan, que vas teniendo como dados de estrés y te va dificultando las tiradas. Digo que hay alguna, porque eso en Fate no lo he visto mucho. También hay que destacar que Fate, una de las grandes ventajas es que yo, por ejemplo, he jugado uno que es de Valkyries, de llevar como aviones en plan pool, en plan Primera Guerra Mundial, entreguerra, un poco pool, en ese sentido no es histórico como tal, y aparte que yo creo que el máster lo hacía muy bien, es diametralmente diferente de otra partida de Fate porque está adaptado a ese sistema.
igual que comentamos lo de Dresden, pero bueno, Dresden es más antiguo. Pero es que está tan bien adaptado que te hace vivir en ese mundo. Y normalmente yo cuando veo un genérico no he encontrado muchos genéricos que se adapten también a los mundos que ellos van. No digo que todos los mundos de Fate estén bien, sino que los que yo he tocado, por lo menos los que he visto, me ha parecido que juegas un mundo y no da la sensación de que estás jugando un sistema genérico. Parece que es su sistema propio. Hay mundos Fate muy chulos, muy chulos. Mi pregunta era de qué mundos o que aprovechan mecánicas, no digo esencialmente cordura o más bien estrés, agotamiento mental, en ese sentido, que lo puedas utilizar para cualquier partida de suspense sin que sea necesariamente terror. Depende de lo que quieras representar. Si te estoy entendiendo bien, tú lo que quieres es que haya una forma de aumentar el estrés y que perderlo no sea sencillo, ¿verdad? Exacto. Pues No, al revés. Que sea, por ejemplo, una partida tipo Tulu, que necesitas jugar con la cordura y yo ahí eso, por ejemplo, veo que estabilidad mental no tiene muchas opciones. Ahí le meterías el estrés mental y consecuencias sin poco más realmente. Claro, no necesitas mucho más para eso. Al fin y al cabo, ¿qué significa la cordura en Tulu? Literalmente en la llamada de Tulu es un numerito que va bajando. Y ya. Entonces no sirve para mucho. ¿Cuándo Pero se influye? Cuando, aspectos, ¿Cuándo se influye? Cuando pierdes mucho de golpe y entonces ganas una locura temporal. Y eso puede ser perfectamente una consecuencia. No vale. necesitas Yo me mucho preguntaba, pues, más. si había algún mundo que lo hubiese adaptado mejor o era mejor para ese tipo de cosas. No te voy a decir que no lo haya, porque hay mundos de terror y ambientaciones de terror, hay muchas. Y cada una añade sus puntillos. Sleep, por ejemplo, bueno, tiene alguna mecánica. Es igual, no os voy a liar ahora con reglas, ¿no? Pero hay varios mundos Fate que representan el terror y la tensión de formas distintas. Por eso es bueno, yo creo, echarle un vistazo a los mundos Fate. Aun cuando la premisa del juego no te guste, quizá puedas ver cosillas o enfoques que digas, ostras, pues esto estaría guay y lo puedo reaprovechar en alguna partida mía, ¿no? Sí, yo lo he notado que juega un mundo Fate y no tiene nada que ver. Igual que Dresden es, vamos, yo no me leía el manual del básico porque como no me enteraba, al final era peor y digo, bueno, pues me leo el de Dresden que me parece que es esto lo juego. Y es lo que he notado, que te vas a un mundo y está tan bien adaptado en general. A ver, no digo que todo esté perfecto, pero que suele ser un sistema genérico que lo mima mucho para adaptarlo a cada situación, me da la impresión. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué te puedo decir? De hecho, Román está diciendo ahí que hay Fate Tulu, Fate Tool. publicado en Mira, por ahí va español por apuntando. The Hill Press. Sí. Y también salió oficial de el Fate Horror Toolkit. Solo que ¿Cómo? Estoy muy así, Sí, bajito. el toolkit de horror es muy bueno. Ese libro está muy bien. El Fate of Cthulhu, a ver, es Fate, pero no es un juego Fate al uso ni de lejos. Entonces, bueno, hay que cogerlo con pinzas. Es que el Tulu Pero Exploitation, como le llamo yo, que todo es Tulu y todo vale, pues llega un momento que al final hay 50.000 títulos y i- dices tú. igualmente, si sabes inglés, el Fate Horror Toolkit es muy bueno. El Fate Horror Toolkit, vale, sí. Sí. ¿Alguna dudilla más? Yo no. Con este silencio yo creo... Cuéntanos, fricazos, pero rapidito, que hay que cerrar. Uf, me pides mucho. Vale, al tema. Mitchell, mira, estabas hablando ahora de precisamente el tema de esto de los fans. Yo desde mi perspectiva te voy a decir, yo siempre he sido muy cerrado para según qué cosas. Y Fate me costó bastante, ya no solo entenderlo, sino integrarlo, quizás, que es el problema que le veo yo, que salió antes o después iba a pasar, pero me refiero, salió quizás en una época en la que la gente estaba muy cómoda con unos sistemas que llevaban prácticamente 10, 15 o 20 años incluso sin moverse un ápice y de pronto encontrarse con algo como que rompió a nivel general esquemas. Y eso fue un muro grande. O sea, las cosas son como son. Y aparte, estabas diciendo de lo que decía Mai de horror. Yo, por ejemplo, tengo el manual el de Fate, es decir, que no he encontrado gente con el que jugar en mi zona Fate. Por esa misma razón, porque son muy de la vieja escuela de no me saques de esto que ya me lío. Y yo me lo pillé porque tenía
una idea que llevo ahí con ella, ya la he probado con muchos sistemas, que me hablaron, que me dijeron en su momento, hablando con unos amigos por el foro, que sí, que era viable. Uno de ellos había intentado con Fate, que era adaptar lo que es Twin Peaks lo que es a Fate. Me gustó mucho, pero me encontré con dos problemas. Uno, que decías tú, la ausencia de la posibilidad de una muerte como tal. Es que justo hemos hablado de esto antes de que entraras en la charla. Ay, la madre que me parió. En Fate te puedes morir. Es que a mí, Te puedes vale, es morir. que yo como lo había entendido es que no. Sí, no te preocupes. No voy a repetirlo ahora para que el... Sí, ya, o sea, sí, es ¿vale? viable. Vale. Luego te ves o te escuchas la Sí, sin charla, fallo. Eso mismo. pero ahí sí que hemos hablado Vale, de ello. perfecto. Y luego otra cosa que me llamó mucho, que decía ella lo de la cordura, yo quería plantearlo más lo que es alguna forma de implementar los aspectos o ciertas cosas, lo decía ella, igual que lo del terror o lo del estrés, la sensación de extrañeza. Lo surrealista. Más allá de la narración, Más allá de la narración. con efectos mecánicos. A nivel más de percepción de los personajes, pero que lleve de por sí, que no sea simplemente una narración, que sea que dependiendo de lo que esté pasando puedas tener que tirar de forzar o de invocar, o de que incluso el propio cambio de lógica te pueda llegar a afectar incluso a la forma de tirar y de... Eso puede ser un aspecto temporal de la escena. Por ejemplo, antes mencionábamos para una biblioteca pues que tuviese un aspecto de pues atestada, librería de objetos raros, ¿no? Pero nada te impide que los personajes estén drogados y tú pongas un aspecto en la escena que sea, pues yo qué sé, realidad distorsionada o qué es esto que me persigue o cualquier cosa por el estilo. No lo tienes por qué asociar como consecuencia a un personaje, porque si se lo asocias como consecuencia tiene una cierta persistencia en el tiempo, pero si quieres que sea para un lugar o para un momento en concreto, lo pones como un aspecto en la escena. Claro que sí. Yo, por de ejemplo, hecho, Twin Peaks es ideal. Yo me estoy imaginando la escena esa del baile del enano y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y que poner un aspecto en la escena directamente que sea un... No lo sé. La lógica se ha ido y no piensa volver. Sí, eso sería un aspecto para algo así, sí. Claro. Por ejemplo, eso le da mucho sabor, de hecho, a las escenas. Yo la escena, por ejemplo, que intenté con Fade, porque hice un pequeño intento y se atascó mucho, fue precisamente la escena del viejo con el vaso de leche. Porque yo lo que quería era que se dieran cuenta que lo que estaba pasando no era normal en ningún contexto, por muy demenciado que estuviera ese señor, que aquello no iba a dar, y los demás se quedaron con cara de, sí, han disparado a un agente federal y hay un señor mayor que no para de decirle que sí, que todo muy bien, que si quiere un vaso de leche. Entonces, claro, era el tema de cómo hacer que esto tenga un sentido. O sea, que cree que luego que los jugadores que estén en esa escena, ante la mínima cosa, la mínima sensación que puedan tener, asocien de una forma directa de, coño, esto es como lo del viejo. Los aspectos temporales para eso funcionan muy bien. Vale. Claro, tú pones un aspecto en la escena y solamente por el hecho de que ese aspecto esté en la escena ya va a colorear, por decirlo así, todo lo que ahí ocurra. Y los jugadores, al ver un aspecto claro y explícito, saben que ahí está pasando algo, ¿no? Si tú coges... Están en una cafetería, pongamos un ejemplo de realidad extraña. Entran en la cafetería, sin más, y de repente tú pones sobre la mesa Portal entre mundos. Ya verás cómo le cambia la cara. Y la forma de interactuar en la cafetería va a ser completamente distinta a si coges y pones el aspecto de me estás recordando fantasmas del pasado. De la tercera temporada, de hecho. Claro, o pones una escena de la cafetería que luego cambian ciertas cosas. Por eso qué bueno. Claro, a eso me refería. Entonces,
es solamente con un aspecto en la escena acabas de colorear la percepción de los jugadores de la Perfecto. misma, ¿vale? Ostras, qué bueno. Y tiene Pues efectos mecánicos, no nos sí, olvidemos. sí, Se puede invocar y se puede forzar, con lo forzar. cual es genial. Pues Correcto. creo que voy a empezar a desempolvar el manual, ¿eh? Dale caña. Y con Porque esto terminamos la charla. Fricazus, ya nos contarás tus pensamientos en la postcharla. En fin, creo que por hoy ya se han resuelto muchas dudas. Hemos hablado extensamente de Fate. Y si todavía os queda alguna duda, los vídeos de Mitchell resolverán cualquier duda y podréis ver sus partidas, donde podréis ver cómo se adapta hasta Gears of War, un videojuego de tiros. O sea wow. que, wow, eso Wow. digo yo. No hay mejor palabra para definirlo. Así que nada, un placer haberos tenido a todos aquí hoy y bueno, os esperamos dentro de varios miércoles más para volver a charlar sobre rol con otro invitado o invitada o quizás solo hablando yo de algún juego, quién sabe. Vampy Fate. Por favor, Lo que hoy saben quiero, yo. hoy quiero dormir, así que Papi no, Fate. Es Oye, más, me ha es matado más, Papi Fate, te ¿eh? lo, Tiene salida ese nombre. te lo sí, ¿verdad? subo. Savage Vampy Fate. Eso, ¿qué me quieres? Forzar el aspecto para que no duerma de noche. Lo petas. Lo peto. Seguro, eso seguro, desde luego. Será Puede lo ser en nuevo. consecuencia pesadilla. Dormirás sobre dólares. Dormiré sobre dólares, bueno. Ojalá. No sé qué pone ahí Román, pero bueno, el caso es eso, que buenas noches. Si queréis, estaremos aquí ahora de postcharla, pues de chachareo, ya no se grabará. Así que nada, que hasta el próximo miércoles y alegrías y maravillas Fate para todos. Chao, familia.